No he terminado. Capítulo 9. Un juego apilado. Maihima solía ser un hombre paciente, y con los años se había vuelto bastante bueno mordiéndose la lengua. Todas las veces que tuvo que soportar las reprimendas de héroes insatisfechos con su equipo habían fortalecido significativamente su paciencia. Por eso, solía necesitar algo increíblemente estúpido o malicioso para siquiera responder. Esto significaba que nadie había intentado siquiera detenerlo cuando agarró a Present Mic y comenzó a sacudirlo como si fuera ropa mojada. Todos se quedaron atónitos mientras el profesor, normalmente sereno, se burlaba de su enérgico compañero, estrangulándolo en su silla y gritando más fuerte de lo que nadie le había oído jamás. Incluso Nezu pareció sorprendido, pero rápidamente se recompuso. No fue hasta que Kane y Shiyama agarraron a Maihima y lo sujetaron que Yamada logró recomponerse, encogiéndose en su silla mientras Maihima continuaba agrediéndolo verbalmente. De todas las idioteces que has hecho, Mick, esta es la más estúpida, con diferencia. Maihima forcejeó con Kane y Shiyama, intentando soltarse para poder seguir golpeando a Mick contra la silla. ¿Sabes siquiera lo que acabas de hacer, imbécil? Hisashi se recuperó y al instante levantó las manos en señal de apaciguamiento. Lo siento. No quise decir nada. Estaba viendo el progreso del chico y anunciando la carrera, y se me escapó. Hisashi bajó la mirada, con la decencia de parecer culpable. Sé que acabo de complicarle las cosas al chico, pero no era mi inten. Más duro es quedarse corto, Yamada. No creo que te des cuenta de lo mucho que la cagaste. Maihima empezó a soltarse del agarre de sus compañeros, dirigiendo en cambio una mirada furtiva a Present Mic. Midoriya ya ha demostrado tener problemas de confianza con sus compañeros y el profesorado. Se pone tenso cuando me dirijo a él en clase, se niega a ver a la enfermera si se lastima, y la mitad del tiempo apenas me deja ver lo que está construyendo, y mucho menos a los demás. He estado intentando demostrarle a Midoriya que no tiene por qué temer a sus profesores, que de entre todos, él puede confiar en nosotros. Maihima respira hondo, bajando la mirada al suelo. Y entonces llegas tú y prácticamente le preparas una paliza al chico. El héroe con casco alza la vista de nuevo, y aunque no se le ven los ojos, Present Mic percibe el desdén tras la mirada. Acabas de pintarle una diana a ese chico, Mick. Le quitaste su justa oportunidad. Present Mic mira la centralita, absorto en sus pensamientos. No se atreve a sostener la mirada de Power Loader. En cambio, sus ojos recorren los diferentes diales y palancas, como si contuvieran alguna solución a este problema. En ese momento, Nezu se levanta de su asiento y comienza a caminar hacia la cabina del profesor. Bueno, comienza Nezu, con la taza de té aún en la mano, desafortunadas o no, esta caja de Pandora en particular no puede volver a cerrarse. La realidad es que el secreto de Midoriya probablemente se habría revelado de una forma u otra, así que quizás sea mejor que un maestro informara al pueblo en lugar de alguien un poco más parcial. Nezu llegó al grupo, mirando por la ventana a la multitud que había abajo. Su mirada se fijó en el estudiante con armadura entre la multitud de competidores. Además, quizás esto represente una oportunidad única para Midoriya. Nezu toma un sorbo de té, sin apartar la vista de Midoriya. Ya hemos visto la capacidad del chico para pensar con rapidez, una habilidad que claramente ha cultivado. Ahora, Midoriya tendrá que buscar una nueva perspectiva. No puede confiar solo en su rapidez mental para ganar esta competición, sobre todo ahora Nezu mira a Yamada, quien no lo mira a los ojos. En cambio, continúa Nezu, Midoriya tendrá que buscar soluciones a este problema más allá de las tradicionales. Se ha visto envuelto en una situación donde sus posibilidades de victoria son mínimas, me pregunto cómo se adaptará. Mientras Nezu hablaba, Aizawa se había movido de un rincón de la habitación, acercándose lentamente a la ventana. Su mente bullía de pensamientos, en concreto, blasfemias contra su ruidoso compañero, pero también considerando las palabras de Nezu. Miró a la rata, observando la ligera curvatura de sus labios en una sutil, pero petulante, sonrisa. ¿Qué sabes tú que nosotros no sabemos? Medianoche señaló hacia la pantalla gigante, que parpadeaba mostrando las reglas. Retiró el micrófono del soporte, se lo llevó a los labios y sonrió con picardía. Ahora sé cuánto odian todos los juegos previos, pero tenemos que hablar de algunas reglas básicas. Notó que algunos estudiantes se sonrojaban, mientras que otros ponían los ojos en blanco. Cada equipo debe tener al menos 2 miembros. No pueden participar solos en este desafío. Necesitan al menos un miembro del equipo como jinete y otro como caballo. El jinete debe poseer todas las diademas de su equipo, abierta y claramente, sin ocultarlas.
La pantalla cambia a una nueva, y Midnight continúa. La única regla real después de eso es que el jinete no puede tocar el suelo, o tu equipo está fuera. Así que asegúrate de tenerlo en cuenta al formar equipos. Midnight hizo restallar su látigo. Ahora, muévanse, tienen 10 minutos para formar un equipo. La multitud comenzó a dispersarse, agrupándose en equipos. Izuku miró a su alrededor y vio que la gran mayoría de la gente hacía todo lo posible por no mirarlo a los ojos. Todos los demás lo miraban con lástima o lo fulminaban con la mirada, con el mensaje claro en sus ojos. Sus ojos se cruzaron con los de algunos de sus compañeros, quienes simplemente lo ignoraron, o en el caso de Aoi y sus compinches, lo miraban con miradas sádicas. Maravilloso. La competencia ni siquiera había comenzado, pero ya estaba en una posición perdedora. Levantó la vista hacia el palco de los profesores, con los dientes apretados y los ojos llenos de desprecio. Si Present Mig no hubiera abierto la boca, no estaría en esta posición. Sintió que le temblaban las manos, su cuerpo tenso mientras observaba a la multitud, buscando una salida. La arena parecía cerrarse sobre él, todos los demás estudiantes lo miraban con malicia. Su visión lo envolvía, intentando desesperadamente ver a todos a la vez, pero estaba rodeado. Podía sentirlos acercarse, su cuerpo se tensó al sentir la familiar sensación de impotencia. Tenía que escapar. Tenía que salir de allí, ahora mismo. Tenía que, respiraciones profundas en afuera su cuerpo se aflojó, su agarre se aflojó y su cabeza se bajó mientras simplemente dejaba que la realidad de la situación lo invadiera. ¿En serio? Es culpa mía por esperar algo diferente, reflexionó Izuku, dejando que la amargura le llenara el corazón. O sea, todos los demás profesores que conocía habrían hecho lo mismo, ¿de verdad esperaba que de repente fueran diferentes por ser héroes? En todo caso, debería haber esperado algo mucho peor en este momento. Izuku volvió a pasear la mirada por la multitud, notando las figuras familiares de Kirishima y Atsume que parecían deambular entre la multitud. Sus miradas se clavaron en él, y pudo ver a Kirishima acercarse, con los ojos brillantes y una amplia sonrisa. Izuku se dio la vuelta de inmediato, caminando en dirección opuesta. Como si fuera a confiar en eso, Izuku comenzó a observar nuevamente a los competidores, con la cabeza dando vueltas. La manera más fácil de apuñalar a alguien por la espalda es desde su lado, no puedo confiar en que sus intenciones sean honestas. Su mirada se vuelve hacia su compañera de clase de cabello rosa. Yo tampoco puedo confiar en ella. No puedo confiar en nadie que se me acerque voluntariamente, después de todo, podrían estar provocándome, intentando encerrarme solo para sabotearme, o algo peor. Izuku niega con la cabeza. No, solo hay una manera de asegurarme de que mi equipo cumpla con lo prometido. Izuku volvió a mirar a los demás estudiantes, intentando observar con indiferencia sus expresiones faciales tras su máscara. Necesito encontrar al menos a una persona aquí a la que pueda convencer para que me ayude, sea lo que sea que eso signifique. Pero no puedo confiar solo en la buena voluntad, no, necesito algo mucho más concreto. Necesito a alguien que esté desesperado. Izuku empezó a caminar entre la multitud, notando que la gente se separaba como si fuera una plaga, y sintió que se le curvaba el labio inconscientemente. Todo era tan infantil, actuaban como si estar cerca de él les quitara sus dones. Dejó que la ira lo invadiera, impulsándolo a seguir avanzando. Tal como siempre lo había hecho. Después de unos 2 minutos, Izuku empezó a entrar en pánico. El corazón le latía con fuerza mientras observaba a la multitud, intentando encontrar a un candidato adecuado, cuando sus ojos se fijaron en una pelea que se desarrollaba más lejos. Ve a 2 estudiantes que no reconoció. Uno con el pelo plateado engominado hacia atrás y ojos verdes entrecerrados, y otro con una mata de pelo violeta despeinada, con ojeras del mismo color. El chico de pelo plateado parecía susurrarle agresivamente al violeta, quien simplemente lo miraba con aburrimiento. No están en el curso de héroe, los reconocería. Podrían ser de otro curso de apoyo, pero la falta de equipo de apoyo indica lo contrario. Deben ser de estudios generales entonces. Izuku observó en silencio el enfrentamiento, tratando de escuchar lo que se decían el uno al otro. Escucha, Shinzo, solo hay una plaza disponible en el circuito de héroes. Ambos sabemos que una vez que la gente descubre tu don, no puedes ganar, sobre todo contra el circuito de héroes. Así que te ofrezco un trato. Haces equipo conmigo, ambos llegamos a la final y luego pierdes por incomparecencia. Me matriculé en el circuito de héroes y te hablé bien. Luego, vuelve a intentarlo el año que viene. El chico de cabello violeta no responde visiblemente, su expresión permanece aburrida. Y. Esto me beneficia, ¿cómo?
Te beneficia porque no les diré a todos cuál es tu don ahora mismo. El chico de cabello plateado frunce el ceño, e Izuku ve a Shinso estremecerse levemente. Puedes guardar tu secreto sucio, y aún así tener la oportunidad de entrar al curso de héroe más adelante. Y yo, a cambio, obtengo mi merecido lugar en 1A. El chico de cabello plateado extiende la mano, entrecerrando los ojos mientras espera a que Shinso se la estreche. Incluso en una conversación tan corta, puedo captar algunas cosas. Izuku observa a la pareja, observando cómo la expresión de Shinso cambia del aburrimiento pasivo a la ira, con un ligero toque de miedo. El morado, Shinso, claramente quiere entrar al curso de héroe, el chico plateado también, pero hay una clara dinámica de poder. El don de Shinso debe ser de los que mejor funcionan cuando la sorpresa le acompaña, también podría conllevar cierto estigma. Mientras tanto, el chico plateado se muestra seguro, pero aquí está en el curso de estudios generales, el don probablemente sea pura ostentación, sin sustancia, algo que cree que sería genial para el trabajo de héroe solo por el espectáculo, pero probablemente carezca de cualquier uso crítico en su estado actual. Izuku da un paso al frente, pero lo interrumpe Shinso, que se inclina hacia el chico de cabello plateado y empieza a susurrarle al oído. Izuku observa cómo la expresión del chico cambia de satisfacción petulante a frustración, para finalmente asombrarse y asustarse. Shinso se inclina hacia atrás e intenta espantarlo, como si le hablara a un cachorro agresivo. El chico de cabello plateado baja la mirada y se aleja pisando fuerte, dejando a Shinso solo. Impresionante. Izuku da otro paso, acercándose a Shinso por un lado, manteniéndose en el campo de visión del chico. Este chico Shinso, claramente tiene un resentimiento, y está dispuesto a usar golpes sucios para ganar una pelea, ya sean secretos o golpes sorpresa, eso me dice que está desesperado. Además, no parece tener otros compañeros de equipo. Es perfecto entonces, comenzó Izuku, acercándose a Shinso y deteniéndose a unos pasos de él, ¿te importaría decirme qué le dijiste? Shinso miró a la figura acorazada, ocultando sus emociones. Solo un pequeño secreto que estoy seguro que su papá no querría que se lo dijeran. Izuku sonrió bajo su máscara. Bueno, debo admitir que fue impresionante de todos modos. Izuku echó una mirada teatral a su alrededor, notando la falta de competidores a su alrededor. Veo que tienes muchísimas ofertas. Pero pensé en presentarme, por así decirlo. Izuku se enderezó y extendió la mano. Te quiero en mi equipo. Shinso observó la mano extendida y rió entre dientes. ¿Crees que no sé quién eres? Trabajar contigo también me pone en la mira. ¿Qué podría tener una persona sin peculiaridades que me interese? Izuku aprieta los dientes. Puedo garantizar una victoria en la próxima ronda. No es hasta que su visión comienza a desvanecerse y su mente empieza a vaciarse que se da cuenta de su error. Se siente como si nadara en almíbar, su mente consciente se calma y se tranquiliza. Se siente encerrado, seguro en el subconsciente. Sus ojos se nublan, aún capaz de distinguir la figura de Shinso frente a él, y por primera vez en mucho tiempo siente que su cerebro empieza a relajarse, dejando que la sensación lo inunde. Entonces, oye una voz que resuena por todo su ser. Quítate la armadura. Izuku siente que su cuerpo empieza a obedecer la orden, y sus brazos se mueven para desabrochar las correas que sujetaban su peto. Inmediatamente siente que algo anda mal e intenta resistirse a la orden, pero por mucho que haga, no puede controlar su cuerpo. Se siente mal, y de inmediato entra en pánico. Luchar contra la sensación melosa parece solo hundirlo aún más, y por primera vez en mucho tiempo, Izuku se siente completamente indefenso mientras su cuerpo se quita la armadura y se quita las botas. Y tan rápido como comenzó, terminó, e Izuku estaba frente a Shinso una vez más, quien lo miró con una mirada mortalmente seria. ¿Estás seguro de que todavía quieres formar equipo conmigo? Izuku se quedó paralizado por un momento, y Shinso lo interpretó como su respuesta y comenzó a darse la vuelta. Pero entonces Izuku respondió. Absolutamente. Shinso se giró con incredulidad, solo para ver a Izuku, todavía sin su armadura, mirándolo con emoción en sus ojos. De hecho, esto funciona aún mejor. Ese don sería ideal para un plan que estoy tramando. Sin mencionar que facilitaría aún más la adquisición de compañeros. Tu don es una especie de control mental activado, ¿verdad? Probablemente se activó mediante señales vocales, ya que no tuvimos contacto, quizás involucra matices en la conversación. Si estás dispuesto, me ayudaría a saber qué puede hacer tu don para formular una estrategia adecuada. Shinso simplemente se quedó mirando confundido, sin saber cómo responder a las divagaciones de Izuku, antes de decidirse por un simple, ¿qué?
¿Qué quieres decir con qué? Claro que te querría en mi equipo. ¿No entiendes lo útil que es ese poder? Tu don es increíble. Shinso parece aturdido por un momento, simplemente intentando procesar lo que dijo Izuku, antes de salir de su estupor y adoptar de nuevo su expresión de aburrimiento. Dijiste que podías garantizar una victoria, ¿cómo? La sonrisa de Izuku se vuelve un poco más petulante, casi siniestra, mientras Shinso ve cómo las ideas se arremolinan como un huracán tras los ojos del chico sin peculiaridad. Primero, necesito tu ayuda, vamos a necesitar más compañeros, y sea quien contratar. Izuku camina hacia Shinso, colocándose directamente al lado del chico un poco más alto y señala con su dedo a la multitud, aterrizando en dos figuras largas. Lo necesitaremos, y a él también. ¿Crees que puedes ayudar con eso? Shinso mira las dos figuras que Izuku señaló por un momento, antes de fijar en Izuku una expresión inexpresiva. Estás bromeando, ¿verdad? Varios compañeros de clase se acercaron a Todoroki inmediatamente para que formaran equipo para el segundo evento, pero, sinceramente, se sentía frustrado por su presencia. Una parte de él deseaba que les permitieran participar solos en este evento. Estaba seguro de que podría hacerlo todo solo. Incluso sin su fuego. Estaba a punto de elegir entre los grupos, cuando sintió un toque en el hombro. Se giró y vio a dos chicos que no reconoció. Uno tenía el pelo morado y una expresión de cansancio, aunque su sonrisa perezosa podría sugerir lo contrario. Lo reconoció de cuando se acercó a su clase el otro día y les declaró la guerra. Todoroki apenas recordaba el acontecimiento, mucho menos el nombre del chico. Sin embargo, Todoroki sabía que no reconocía al otro chico. Tenía el pelo verde recogido en una coleta apretada, con ojos verde bosque a juego. En lugar del uniforme habitual de gimnasio de la UA, parecía llevar un mono de mecánico y guantes de soldador gruesos, aunque también parecía llevar solo calcetines. En conjunto, la pareja parecía extraña. ¿Qué quieres? Preguntó Todoroki sin rodeos. El chico de pelo morado rió entre dientes, dándose un golpecito en el pecho con el puño cerrado. Vaya, qué conversador eres, ¿verdad? Todoroki puso los ojos en blanco. No tengo tiempo para charlas al azar, ahora dime qué quieres o vete. De inmediato, Todoroki sintió que su mente se desvanecía, sus pensamientos se vaciaban mientras sentía que su alma se retiraba al inconsciente. Sin embargo, inmediatamente, escuchó palabras que resonaban a su alrededor. Bueno, de acuerdo. Me apresuro, te queremos en nuestro equipo. De inmediato, Todoroki sintió que su cuerpo comenzaba a moverse, alejándose de sus compañeros y acercándose a los dos chicos desconocidos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no podía controlar su cuerpo? ¿Alguno de estos dos chicos le había hecho algo? A través de su visión borrosa, pudo ver al chico de cabello morado mirándolo con suficiencia, con un dedo doblado en su mano y golpeándose el pecho. ¿Fue ese el detonante? ¿Así lo llevaron a ese estado? Todoroki intentó ordenarle a su cuerpo que se moviera, que siguiera sus órdenes, pero por mucho que se esforzara, no conseguía que lo obedeciera. Podía ver a los dos chicos susurrando a través de su visión borrosa, pero no podía oír lo que decían. ¿Qué le habían hecho estos dos? Entonces, ¿me recuerdas de nuevo por qué me estoy golpeando el pecho? Desorientación, Izuku mantuvo la mirada fija al frente, susurrando en voz baja para que solo Shinso pudiera oír. Con eso, básicamente estás creando una pista falsa. Tú mismo lo dijiste, la gente aún puede ver cuando está bajo tu control. Esto es para evitar que lea el activador de tu don como yo. Shinso mantuvo sus ojos fijos en Izuku, con el rostro lleno de confusión, antes de sacudir la cabeza. ¿Por qué me estás ayudando? Izuku miró a Shinso. En este momento, somos aliados, al menos por las circunstancias. Solo me aseguro de que lleguemos a la ronda final. Izuku suspiró. Además, cuanto menos sepas sobre tu don, más fácil será mantenerlo a raya. Izuku se detuvo y se volvió hacia Shinso con una mirada endurecida. Pero, para que quede claro, una vez que pasemos esta ronda, todo está perdido. No me importa usar mi conocimiento de tu don en tu contra. Shinso, de igual forma, endureció su rostro antes de asentir. La pareja se giró hacia la multitud, seguido por un Todoroki aturdido con expresión vacía. La mirada de Izuku se fijó en su siguiente objetivo y le hizo un gesto a Shinso para que lo siguiera, sin dejar de tocarse el pecho, pero entonces Izuku miró el cronómetro en la esquina y extendió el brazo, deteniendo a Shinso. Déjame tomar la iniciativa en esto. Shinso levanta una ceja, pero se encoge de hombros y permite que Izuku avance, acercándose a su próximo objetivo. Izuku le da una palmadita en el hombro y se dirige a él.
Kaminari, ¿correcto? Kaminari se da la vuelta y mira confundido al chico un poco más bajo. Sí, ¿por qué? Izuku asiente. La verdad es que me interesa tu don. Es una especie de descarga eléctrica, ¿verdad? Izuku fija la mirada en Kaminari, donde ve a sus compañeros formando parejas, y sonríe con suficiencia. ¿Sabes cuántos kilovatios puedes generar? Kaminari se rasca la cabeza y ríe nerviosamente. No estoy seguro. Nunca lo he probado, ¿sabes? No, pensó Izuku con tristeza, porque si tuviera tu don, eso habría sido una de las primeras cosas que revisaría. Ya veo, bueno, está bien, de cualquier manera, te quiero en nuestro equipo. Izuku extiende una mano. No solo te garantizo que pasarás a la siguiente ronda, sino que lo haremos de una manera nunca vista. Kaminari se rasca la nuca, aparentemente tímido. Bueno, aunque eso suene bien, ya tengo un equipo. Izuku le hace un gesto en voz baja a Shinso, quien se acerca a Kaminari. ¿Y tú? Pregunta Shinso. Kaminari se encoge de hombros. Sí, ya me emparejé con algunos de mis compañeros de clase, lo siento. Con eso, la mirada de Kaminari se apaga y su expresión se afloja. Izuku sonríe y vuelve a mirar a Shinso, quien ahora se golpea el pecho con 2 dedos. Está bien, dijo Shinso, mirando a Izuku con una sonrisa burlona pero con vacilación en los ojos. Ahora que tenemos a tu pequeño equipo de ensueño, ¿cuál es el plan? Izuku sonríe de nuevo, se acerca a la armadura que está en el suelo y empieza a conectar la placa pectoral a la articulación de su hombro. Primero, dejemos que el tiempo pase. Izuku vuelve a abrocharse la armadura, encajando cada pieza y ajustándosela de nuevo al cuerpo, bajando el casco y volviéndose hacia Shinso. Izuku mira el cronómetro, notando cómo el tiempo avanza. 3, 2, 1. El sonido del timbre sonó y Shinso liberó a Todoroki y Kaminari, quienes comenzaron a mirar a su alrededor confundidos. Felicidades, Izuku se giró, dirigiéndose a los demás de su equipo, ustedes dos ahora son parte de este equipo, por defecto. Kaminari miró a su alrededor confundido, mientras Todoroki miraba a Izuku con visible ira, con el cuerpo helado. Nos engañaste, a los dos, ¿verdad? El traje mecanizado se encogió de hombros. Culpable, Izuku se acercó al equipo. Miren, pueden quejarse y lamentarse después de que termine este evento. Por ahora, somos su única opción para pasar este evento. Todoroki siguió mirándolo fijamente, antes de relajar su postura, mientras el hielo se desvanecía de su lado derecho. Bien, ¿cuál es tu ingenioso plan? Sí, dice Shinso, mirando a la figura acorazada con cierta molestia, ¿por qué necesitabas a este equipo en concreto? ¿Hay algún plan maestro para conseguir un montón de cintas para la cabeza? Izuku rió entre dientes. El tono metálico de su visor distorsionaba el sonido, haciéndolo parecer inhumano. Oh, no, este equipo está perdido en la batalla de caballería. Su equipo lo miró fijamente, esperando que Izuku soltara algún chiste, pero no llegó. Finalmente, Shinso apretó el puño. ¿Qué quieres decir con estamos jodidos? Lo dije en serio, continúa Izuku sin tapujos. En esta competición, tal como están las reglas, no tenemos ninguna posibilidad. Izuku niega con la cabeza, señalando el marcador, donde su equipo yacía justo en el centro. ¿Ves? Estamos en el centro del marcador. La verdad es que a este equipo le falta movilidad y cobertura para hacer mella. Por no hablar de que, conmigo en el equipo, tenemos un objetivo en la espalda. Los que ostentan puestos de responsabilidad probablemente nos perseguirán solo para atacarme. Todoroki tenía los dientes apretados y sus ojos irradiaban ira. Entonces, ¿nos saboteaste? No dije eso, Izuku se volvió hacia Todoroki. Dije que, como la competencia estaba definida, no teníamos ninguna oportunidad. La verdad es que este juego está en nuestra contra. Izuku se inclina, y Shinso jura que puede oír la sonrisa de suficiencia en su rostro. Entonces, ¿qué haces cuando no puedes ganar el juego? Izuku vuelve a mirar el marcador, sintiendo la familiar oleada de endorfinas mientras las piezas de este rompecabezas encajan en su cabeza. Tú cambias las reglas. Shinso se apoya en la espalda de los brazos extendidos de Kaminari y Todoroki, inclinándose hacia adelante sobre el frío metal de su compañero de equipo con armadura frente a él. Rápidamente recoge la banda para la cabeza, anotando el total de puntos estampado en el frente. 645, una cifra decente por sí sola, pero no suficiente para descansar cuando comienza la competición. Golpea la parte trasera del casco de Midoriya, quien se gira ligeramente para mirarlo de reojo. ¿Estás seguro de que esto funcionará? No, responde Izuku sin rodeos, no sin una prueba de concepto, pero tengo un plan de respaldo en caso de que no funcione.
Shinso pone los ojos en blanco. Claro que no lo sabes. No es que sea importante ni nada. El sarcasmo de Shinso era palpable, pero Izuku notó su sonrisa y empezó a sonreír bajo la máscara. Admítelo, afirma Izuku. Tienes curiosidad por ver si funciona. Quizás un poco. Shinso se ata la cinta al cuello, observando a los demás equipos reunidos en los extremos de la arena. Sus ojos se fijan de inmediato en una imagen familiar y su sonrisa se ensancha. Dijiste que necesitabas una prueba de concepto, ¿verdad? Shinso señala al equipo a su derecha. Ese chico de pelo plateado se llama Jinji Maeda. Tiene la habilidad de emitir luz brillante desde las palmas de las manos. No estoy seguro de cuáles son sus limitaciones, pero sé que la última vez que la usó, se estrelló contra el marco de una puerta. Shinso miró a Midoriya con curiosidad. ¿Tienes algo para eso? Mi casco tiene lentes adaptables, hechos para soldar, responde Izuku, con la vista fija en el equipo a pocos metros a la izquierda. En cuanto al incidente del marco de la puerta, quizás no sea inmune a su propia luz. Quizás usarlo demasiado tiempo lo ciega. Eso explicaría los párpados entrecerrados y las pupilas punzantes. Izuku se agacha entonces, mirando el marcador y observando brevemente el total de puntos que se muestra sobre cada equipo. 10.008.960 puntos en una docena de equipos aproximadamente. Inclinándose hacia la derecha, Izuku se preparó para el inicio del evento. Sí, eso debería servir como prueba. Se escuchó el chasquido de un látigo y la multitud comenzó a vitorear mientras se mostraba una cuenta regresiva en la pantalla gigante. 10. 9. Los ojos de Izuku se encuentran con un equipo al otro lado de la arena, la visión familiar de la rubia explosiva mirándolo desde tanta distancia todavía le envía un escalofrío por la columna. Concéntrate, esto es bueno. Ahora te tiene en cuenta, eso es justo lo que queremos, al menos por ahora. 8. 7. No le mentí al equipo antes, esta competencia está en nuestra contra tal como está planteada. 6. 5. Pero eso no significa que estemos fuera, de verdad, siempre ha sido así. Desde el primer momento, el mundo me ha puesto las cartas en la cara. 4. 3. Nunca tuve una oportunidad antes, no como estaba, pero ahora, 2. 1. Ahora puedo contraatacar. Vamos. Capítulo 10. Cambiando las reglas. Izuku se alejó, girando inmediatamente a la izquierda y notando a algunos de los equipos que habían comenzado a atacarlos. Todoroki, ordenó Izuku, manténgalos a raya. Todoroki gruñó, plantando el pie derecho hacia atrás, hacia la multitud que se acercaba al equipo Shinso. El hielo comenzaba a cubrirle el cuerpo. No des por sentado que puedes darme órdenes. Sin embargo, Todoroki desató un enorme muro de hielo, separando a la multitud de su equipo. Bien, gruñó Izuku, volviendo su atención por completo al chico de cabello plateado y su equipo. Ahora, es hora de un experimento. Izuku levanta el brazo izquierdo, gira el dial hacia abajo y presiona el interruptor con el pulgar. Apunta con la mano hacia el chico plateado, pero luego la baja, apuntando con el brazo hacia las patas del caballo delantero. Izuku observa mientras Jinji cierra los ojos y grita. Shinso, cierra los ojos. No sabe si Shinso obedece, pero entonces una brillante luz plateada emana de las palmas de Jinji, irradiando una onda cegadora. Las lentes del casco se atenúan de inmediato, lo que permite a Izuku ver al grupo frente a él. Ve cómo el caballo delantero del equipo de Jinji empieza a frotarse los ojos, parpadeando rápidamente, mientras los ojos de Jinji permanecen cerrados. Exactamente como pensaba. Izuku accionó el interruptor y sintió el familiar zumbido en su guante izquierdo, al tiempo que una pequeña ráfaga de energía se disparaba, golpeando al ahora cegado líder del equipo Jinji en la pierna. La ráfaga no causó mucho daño, pero sí tuvo cierta fuerza, haciendo que la pierna del chico se resbalara y el equipo se desplomara. Jinji se cayó del caballo, rodando por el suelo. Con un solo movimiento, el equipo Jinji fue eliminado por el equipo Shinso. Izuku ignoró el anuncio de Present Mic y en su lugar aprovechó la oportunidad para volver a mirar el total de puntos en el Jumbotron. 10.008.540, lo sabía. Espera, ¿entonces tu plan es quitar puntos del juego? Más o menos, dice Izuku, señalando el marcador. Mira, todo el mundo da por sentado que este juego es una batalla campal normal, pero no es cierto. Levanta la mano, señalando al equipo Bakugo, con poco más de 10 millones de puntos. Con la banda de los 10 millones, el juego se parece más al rey de la colina,
con un equipo con la mayoría de los puntos, mientras que el resto se las arregla con miserias en comparación. Izuku se vuelve hacia su equipo, mirándolo con escepticismo en lugar de ira, y continúa. En esa situación, somos presa fácil. Bakugo sin duda vendrá por nosotros, con Todoroki y yo en el mismo equipo, y todos los demás nos verán como un blanco fácil. Con los 10 millones en juego, la competencia se vuelve mucho más predecible. Pero, continúa Izuku, mirando hacia el héroe clasificado R, mordiéndose las uñas distraídamente mientras los equipos se preparan, mi mente sigue volviendo a algo que dijo Midnight cuando anunció las reglas. La única regla es que el ciclista no puede tocar el suelo, de lo contrario su equipo queda fuera. ¿Pero qué significa eso realmente? Reflexiona Izuku, más para sí mismo que para cualquier otra persona. ¿Qué pasa con tus puntos si tu equipo es eliminado? Kaminari interviene. Quizás tus puntos vayan para el equipo que te eliminó. Oh, dice Izuku, girándose para mirar al grupo nuevamente, quizás los puntos se eliminen del juego, de lo contrario, ¿para qué tener un total de puntos globales? Todoroki resopla con impaciencia. ¿Tiene algún sentido todo esto o solo estás jugando al profesor? Izuku pone los ojos en blanco bajo la máscara, pero continúa. La cuestión es que, si esto último es cierto, entonces hay una manera muy sencilla de resolver todos nuestros problemas de una sola vez. Izuku sonríe. Y solo necesitamos conseguir la diadema de los 10 millones. Shinso pone los ojos en blanco y levanta los brazos. ¿No acabamos de repasar por qué es mala idea? Acabas de decir que ya tenemos un objetivo en la espalda. ¿Cómo va a solucionarlo sostener la diadema de 10 millones? Oh, dice Izuku con aire de suficiencia. ¿No dije que lo conservaríamos? Está bien, Todoroki, dice Izuku, baja el muro, vamos a animar las cosas. Todoroki pone los ojos en blanco, pero obedece, usando su poder para destrozar el muro, lo que provoca que la gente se una inmediatamente a su equipo y comience a abalanzarse sobre ellos. Sin embargo, un equipo destaca, adelantándose al grupo. El sonido de explosiones resuena, acompañado por los gritos de Bakugo mientras se lanza contra ellos. Bueno, parece que tenías razón, afirma Shinso sin rodeos. Ese tal Bakugo viene directo hacia nosotros, y parece enojado. Sí, gruñe Izuku, sintiendo el cosquilleo en el muñón bajo la hombrera. Es su forma de actuar, para ser sincero, pero sin duda facilita las cosas. Vuelve a mirar a Shinso. ¿Crees que lo tienes? Shinso sonríe. Si realmente es tan imbécil como dices, entonces esto será pan comido. Está bien, comienza Shinso, estirando un brazo. Supongamos por un momento, que este plan funciona, pero aún tenemos el problema de conseguir la diadema. Oh, eso es fácil, Izuku luego señaló con un dedo metálico el pecho de Shinso, lo vas a conseguir. Shinso parpadeó una vez, 2 veces, antes de retroceder, mirando a Midoriya con incredulidad. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Izuku mira al rubio en cuestión. Como dije, Bakugo probablemente venga directo hacia nosotros, así que llegar a él no es el problema. Pero una vez que lo haga, tomarás las riendas y lo tendrás bajo tu control. Izuku se encoge de hombros y se vuelve hacia el grupo. No debería ser difícil dominarlo. Es agresivo, narcisista y ególatra. Pero ¿y si eso no es suficiente? Shinso todavía entra en pánico. Parece que conoces a este tipo, ¿tienes algo que pueda hacer que muerda? Izuku parece reflexionar por un momento, antes de inclinarse hacia Shinso. Bueno, hay una cosa, para entonces, Bakugo ya se había acercado al grupo, colocándose junto al equipo Shinso y provocando una fuerte explosión con la palma de la mano. Sin embargo, en lugar de apuntar a la banda que rodeaba el cuello de Shinso, pareció apuntar hacia la figura acorazada frente a él, desatando una explosión sobre la placa frontal de la armadura. Su visión se oscurece por el humo, y por un instante, Bakugo sonríe con sorna, disfrutando del poder de la explosión. Pero entonces, un gran brazo metálico se extiende y le da un puñetazo directo en la nariz. Ve estrellas y siente un dolor punzante en el rostro al disiparse el humo, y Bakugo ve al estudiante sin peculiaridad, aún con armadura, mirándolo, sin un solo rasguño. ¿Crees que después de todo lo que me hiciste, eso me haría daño? Bakugo vio rojo y apuntó a Izuku, preparando otra explosión, pero alguien lo detuvo agarrándolo por la camisa y acercándose. Entonces, eres Kacchan, ¿verdad? La mente de Bakugo se detiene mientras una furia candente burbujea bajo su piel, expresándose con el crepitar de las explosiones en sus palmas. Se gira hacia el extra de cabello morado que se aparta de él y comienza a gritar. Nunca me llames así. El extra sonríe con sorna y empieza a tocarse el pecho con el dedo índice.
Bakugo siente que su mente se le escapa, mientras su cuerpo se desmorona, dejándolo perdido en el vacío. Intenta resistirse, y a través de su visión borrosa, ve al chico de cabello morado tocándose el pecho. Ese cabrón. Intenta liberarse, pero descubre que cuanto más forcejea, más pesado se siente, deslizándose cada vez más, como arenas movedizas. Entonces oye una voz que resuena en su mente. Danos la diadema. No, no. Vete a la mierda, es mío. Pero su cuerpo no obedece. En cambio, siente que sus brazos se llevan a la frente, agarrando su trofeo y entregándoselo al chico de pelo morado, quien se lo arrebata. Se revuelve salvajemente contra el peso de su control, pero aún no puede liberarse. Inmediatamente, huele el hedor acre de las aguas residuales, siente el lodo húmedo impregnar su cuerpo y sus movimientos se vuelven más salvajes, sus ojos brillan en shock y terror. Es como aquel día, hace casi un año. Quítate de mí, quítate de mí. Siente algo nuevo, una punzada de dolor al golpearle la pierna izquierda, y al instante sale de su aturdimiento. Se retuerce violentamente, mirando hacia abajo a su compañero de equipo, el extra pelirrojo de su clase, quien lo observa con incredulidad. ¿Qué haces, tío? Exclama Shitty Air. Les acabas de dar todos nuestros puntos. Bakugo se da vuelta y ve al equipo que acaba de robarle sus puntos, sosteniendo su banda para la cabeza en sus manos sucias y débiles, y su visión se llena de rojo. Muévete, carajo. Exclama, golpeando a Shitty Air en la cabeza. Acércame para que pueda matar a Deku y a su pandilla de perdedores. La mitad de ese equipo son nuestros compañeros de clase, habla Shitty Air con nerviosismo. ¿Crees que me importa un bledo? Gruñe Bakugo, cambiando su peso para intentar empujar a los demás estudiantes hacia adelante. Cualquiera que elija trabajar con Deku Shindon sobre cualquier otro es un perdedor. Ahora muévete, necesito acercarme para destruirlos. Él ve a Shitty Air entrecerrar los ojos, antes de resoplar y seguir su demanda. Sí, es cierto, piensa Bakugo. Obedece a tus superiores, como siempre lo han hecho todos. Bien, ya tenemos la diadema. Grita Shinzo, mientras observa cómo sus nombres se disparan a lo más alto de la clasificación. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Necesitamos encontrar un objetivo. Izuku mira a su alrededor, notando que todos los equipos parecían estar apresurándose, con la atención de cada competidor centrada únicamente en ellos. Pero primero, necesitamos despejarnos. Izuku gira el dial de su brazo izquierdo al máximo y le hace un gesto a Kaminari. ¿Listo, Kaminari? Kaminari levanta el pulgar, pero parece inseguro. Estoy listo, supongo. Está bien, ahora todos, prepárense. Está bien, entonces entiendo por qué querías a este tipo. Kaminari le hace un gesto a Shinzo, y puedo adivinar por qué querías a Todoroki en tu equipo, pero ¿por qué me querías a mí? La mirada de Izuku se posa en Kaminari, y el rubio eléctrico no puede evitar estremecerse de miedo al ver la mirada del robot. Tu trabajo es ser apoyo. Tengo una forma de disuadir a la gente de que nos ataque demasiado pronto, pero es muy probable que sobrecargue mi fuente de alimentación si lo hago. Izuku se acerca a Kaminari. Si eso ocurre, necesitaré que reactives el bucle y la energía de mi traje, no debería costar mucho, solo necesito una pequeña chispa. Kaminari se desmaya un poco, con aspecto decepcionado. Así que solo soy un cargador de teléfono. Genial, maravilloso. La mente de Kaminari regresa a la secundaria. Como todos a su alrededor parecían querer estar allí solo para usarlo. Era como si cada vez que alguien quería ser su amigo, fuera para pedirle que cargara sus teléfonos o sus consolas de videojuegos. Incluso recuerda una vez que alguien en la escuela le pidió ser su amigo, Ikari, si no recuerda mal, solo para poder sobrecargar el interruptor y cortar la electricidad. Querían librarse de un examen de matemáticas, si no recuerda mal. Cuando Kaminari se negó, el estudiante se volvió completamente contra él, diciéndole a la escuela que fue idea suya y que lo habría hecho si Ikari no lo hubiera detenido. Lo habían suspendido durante un mes y su padre lo había castigado durante mucho más tiempo. Siendo sincero, tuvo suerte de que la UA lo hubiera aceptado. Con eso en su expediente, probablemente les habría dado algunas dudas, y sus calificaciones no eran nada del otro mundo. Pero se prometió a sí mismo que aquí sería diferente. Que no volvería a aguantar semejantes estupideces. Si de verdad solo estoy aquí para eso, entonces creo que prefiero renunciar antes que ser utilizado como una batería. Sin embargo, el estudiante mecanizado meneó la cabeza y se acercó a Kaminari. Así que solo porque no eres el centro de atención, ¿vas a quejarte de tu papel? Izuku le pone los ojos en blanco a Kaminari.
Deja de portarte como un bebé. Que tu papel no sea importante no significa que no lo sea. Kaminari sintió que algo lo atrapaba ante las palabras de los estudiantes sin peculiaridades, y el mundo pareció desaparecer y fue arrastrado a un recuerdo de hace mucho tiempo. Denki miraba a su padre con lágrimas en los ojos mientras el hombre canoso se ponía su traje amarillo y negro. El hombre mayor suspiró, antes de mirar a su hijo con ojos cansados y una sonrisa agotada. Lo siento, Denki, pero de verdad tengo que irme. ¿Pero por qué? Preguntó Denki, agarrándose a la pernera del pantalón de su padre. ¿Por qué tienes que ir a trabajar tan tarde? El padre de Denki suspiró, agachándose y poniendo una mano en el hombro de su hijo. Ha habido un avance importante en este caso, Denki, me tengo que ir. Denki negó con la cabeza. ¿Pero no habrá otros héroes allí? ¿Tú no eres un gran héroe, papá? ¿Qué puedes hacer que ellos no puedan? Denki vio que su padre entrecerraba los ojos y supo que había tocado la fibra sensible, pero su padre simplemente respiró hondo y lo miró fijamente con severidad. Denki se abatió un poco bajo su mirada, pero no rompió el contacto visual. Denki, comenzó su padre, solo porque tengo un papel pequeño en toda esta operación, no significa que mi papel no sea importante. Denki miró a su padre confundido, pero no dijo nada, por lo que su padre continuó. Claro, quizá los papeles de otros héroes sean más llamativos, quizá algunos héroes obtengan más gloria de esto que otros, pero eso realmente no me importa. Su padre negó con la cabeza, cerrando los ojos por un momento. Para mí, ese es el mayor problema de las heroicidades modernas. Todo el mundo parece creer que hay que hacer algo grande para ser un héroe, pero siempre ignoran los detalles. Denki miró a su padre confundido. Pero, ¿no es el objetivo de los héroes detener a los villanos? Su padre niega con la cabeza. No debería serlo. Para mí, el propósito de los héroes es ayudar a la gente, por muy pequeño o insignificante que parezca, porque la gente confía en ti para que la ayudes. Su padre se pone la máscara, adoptando la personalidad del héroe del trueno, Megavolt, y se dirige a la puerta, pero se detiene en el umbral, volviéndose hacia su hijo. Algunos héroes pueden salvar a miles en un día, otros pueden salvar a docenas en una vida, pero, en mi opinión, ninguno es mejor que otro, siempre y cuando ambos salven personas. Su padre abrió la puerta y entró. Un día, espero que lo veas caminar y tragó las piernas, levantando el otro brazo para apoyarse en la espalda de Shinso. Todoroki hizo lo mismo mientras su equipo giraba. Miró al frente y vio una luz brillante que se concentraba en la palma de Izuku, mucho más brillante que antes. Kaminari apartó la mano de la espalda de Izuku. En cambio, la deslizó bajo la gruesa hombrera metálica. Tanteó a ciegas buscando la hombrera y suspiró aliviado al agarrar el grueso cable, introduciendo el dedo en el agujero del mono, hacia el familiar cosquilleo de poder. «Bien», gritó Kaminari. «Estoy en posición. Que se vaya». Izuku asintió y accionó el interruptor en su brazo izquierdo. Por un instante, no hubo nada. Entonces, un resplandor cegador de luz blanca incandescente. Finalmente, un enorme rayo de energía brota de su palma, lanzándose en una ráfaga continua por el campo de batalla. Hace todo lo posible por apuntar frente a los equipos, pero a veces el rayo roza a un oponente, haciéndolo caer al suelo de dolor. Arrastra el brazo por el suelo, abrasando el campo de batalla y dividiendo la arena con un rayo radiante de energía. Tras la explosión, el suelo estalla en una nube infernal de polvo y fuego, cuya superficie se quema y agrieta. Bueno, esto ya ha llegado demasiado lejos. Blackin se dirige al micrófono. Lo descalifico ahora mismo. Podría haber matado a alguien. No, dijo Nezu, no lo eres. Black se giró hacia Nezu, quien simplemente miraba fijamente la arena. Nezu acaba de desatar un ataque devastador contra todos los estudiantes. Incluso hirió a varios. ¿Sabes qué habría pasado si esa explosión hubiera impactado directamente a alguien? Midoriya ciertamente parecía hacerlo, dijo Nezu, es por eso que no golpeó a nadie directamente con él. Eso no importa. Gritó Kan, acercándose al director y mirándolo fijamente. Lo que importa es que simplemente apuntó con esa arma a otros, y fácilmente podría haber matado a alguien. Es evidente que no le importa el peligro en el que se pone a sí mismo o a los demás. Aizawa habló por primera vez en mucho tiempo, con la mirada fija en su compañero. Si eso fuera cierto, habría golpeado a todos los que tenía delante. El peludo profesor volvió a la arena. Admítelo, Vlad, ¿te preocupa que un estudiante sin don pueda superar el curso de héroe? Vlad se giró hacia Aizawa con la mirada llena de rabia mientras se dirigía al profesor. No, me preocupa que este estudiante se pase.
Primero, construye un traje mecánico armado para llevarlo a un evento escolar. Luego, comete una atrocidad tras otra, poniendo en peligro a todos los que lo rodean. No puedo ser el único que ve esto, ¿verdad? Ishiyama asintió con la cabeza en señal de acuerdo, pero Maihima volvió a hablar. Honestamente, es como si pensaras que es completamente incompetente, Kam. Blackin se giró para mirar a Maihima, cansado, pero Maihima habló nuevamente. Pareces pensar que, a pesar de construir y probar todo lo que hace, es demasiado inconsciente o demasiado incompetente para controlarse adecuadamente. ¿Tengo razón? ¿Eso no es lo que estoy diciendo en absoluto en serio? Dice Aizawa, porque seguro que no comentaste nada sobre el muro de hielo de Todoroki, ¿verdad? Black tartamudea, busca apoyo a su alrededor, pero no lo encuentra. Siéntate, Kam, dice Nezu, sin mirarlo. He tolerado tus arrebatos hasta ahora porque creo que provienen de una preocupación genuina, incluso ahora. Black se dispone a hablar, pero Nezu levanta un dedo. Dicho esto, si sigues expresando las mismas preocupaciones, a pesar de que la evidencia sugiere que son infundadas, me veré obligado a actuar, ¿entiendo? Black no dijo nada por un momento, mirando a Nezu con cara de piedra, antes de regresar a su asiento y tomarlo con un bufido. Durante todo esto, All Might observó al chico mecanizado y a su equipo, intentando procesar lo que acababa de ver. ¿De verdad, un chico sin peculiaridad hizo todo eso? Midoriya, ¿de qué eres capaz? Izuku escuchó el sonido de una alarma mientras su energía se acercaba rápidamente a cero, pero continuó, completando la línea y apagando el rayo. Ve que los LED de sus ojos parpadean y se apagan, y su brazo derecho queda completamente inerte. Me voy, Kaminari. Grita Izuku, con la voz amortiguada por la máscara. No puede moverse dentro de su traje. La matriz es demasiado pesada para mover nada. Por un instante, no oye nada, luego oye una pequeña chispa, seguida del zumbido de la energía al reiniciarse la fuente de alimentación. Izuku suspira aliviado y gira los hombros, probando sus movimientos mientras su pantalla se ilumina. Baja la vista hacia la fuente de alimentación. 88% mierda, piensa Izuku, al usar demasiado poder, debilité el límite de suministro, esto es malo, pero aún así debería estar bien. Izuku observa la destrucción que causó con su guantelete, antes de volver la vista hacia su lado de la línea quemada. Su mirada se centra en un equipo que parece paralizado por la conmoción. No reconoce a ninguno de ellos, no son estudiantes del curso de héroes. Perfecto. Está bien, es hora de pasar al siguiente paso del plan. El resto del equipo Shinso mira al frente con incredulidad y cierto horror, antes de reaccionar. El equipo avanza, concentrándose en el otro equipo. Sin embargo, oye el sonido revelador de explosiones y ve que Bakugo había saltado la línea de destrucción y los estaba atacando, mientras las explosiones lo impulsaban por los aires. Eso está permitido. Exclamó Shinso. Bueno, dijo Izuku, llevando la mano a su cinturón, no está tocando el suelo, así que probablemente, Izuku saca una de sus granadas de fuerza de la bandolera y la sostiene firmemente con una mano. Está bien, no me falles ahora, espera a que Bakugo se acerque, hasta que llega al punto de retroceder para atacar. En ese momento, Izuku lanza la granada con todas sus fuerzas hacia Bakugo. El rubio explosivo detecta la granada e intenta apartarse, pero solo consigue colocarse perpendicular a la esfera, que se activa, desatando una onda expansiva y conmocionando brevemente a Bakugo, quien sale despedido lejos de la granada, que cae al suelo. Izuku extiende la mano, agarra la granada, la ata de nuevo a la bandolera y continúa cargando contra el otro equipo, que empieza a salir de su parálisis. Una vez que se acercaron lo suficiente, dio la señal tocando la pierna de Shinso. Shinso entonces extendió la mano hacia el otro equipo, con la banda de 10 millones de puntos aún en sus manos, y lo arrojó sobre la cabeza del otro equipo. Oyó el clic mientras la tabla avanzaba, y ese equipo ascendió rápidamente a la cima de la clasificación. El ciclista forcejea con su nueva diadema antes de recuperar la visión. Y el equipo Shinso le ha regalado la banda de 10 millones de puntos al equipo Yoshida. Exclama Present Mic, con la confusión reflejada en su voz. ¿Qué? Shinso le sonríe con sorna al jinete, ahora identificado como Yoshida. ¡Felicidades! Ahora estás en la cima de la clasificación. ¿Qué se siente? ¿Yo, qué? El rostro de Yoshida se afloja y sus brazos caen flácidos mientras Shinso da su orden final. Salta de tu caballo. Yoshida obedece y se deja caer del caballo, golpeando el suelo con un golpe sordo. El silencio en la arena es ensordecedor, mientras todos observan cómo el equipo Yoshida, líder de la clasificación durante apenas 4 segundos, es eliminado.
Yoshida ha sido eliminado de su equipo. Está fuera. El equipo Yoshida está fuera, y también los 10 millones de puntos. La multitud se queda en silencio, mirando cómo el total de puntos disminuye rápidamente, el número, una vez desalentador, desciende cada vez más y más, antes de desacelerarse y estancarse en su nuevo valor. 8235. El resto de los competidores observan la nueva puntuación, atónitos y en silencio. Bakugo había alcanzado a su equipo de nuevo, aterrizando sobre ellos, antes de que sus ojos se toparan con la nueva realidad del juego. Intenta asimilar este cambio. Que su trofeo de 10 millones de puntos, ganado con tanto esfuerzo, acababa de ser arrebatado por Deku y ese cabrón de pelo morado, y luego arrojado al vacío, justo ante sus ojos. ¿Qué carajo acaba de pasar? Bueno, entonces tu plan es conseguir los 10 millones de puntos, y tirarlos a la basura. Pregunta Todoroki, confundido e irritado. ¿Por qué? Tal como están las cosas, no podemos ganar este partido. No por nuestros puntos, sino por el total de puntos en sí. Izuku vuelve a mirar la desalentadora cifra. Creo que es casi una metáfora de la clasificación de héroes. Como todos están tan por debajo del número 1 que la mayoría ni siquiera se molestaría en ir a por los 10 millones de puntos, y en su lugar opta por objetivos que consideran mucho más factibles, como nosotros. Izuku luego mira a Bakugo, quien da órdenes a sus compañeros. Sin mencionar que quien tenga los 10 millones no necesita hacer nada más que conservarlos. Si tiene el poder de hacerlo, puede garantizar que se mantenga como número 1 en el siguiente puesto. Normalmente sería difícil, pero creo que si alguien puede hacerlo, Bakugo puede, y una vez que la gente se dé cuenta, empezarán a dejarlo en paz, que es lo que él quiere. Pero si quitamos los 10 millones de puntos de la ecuación, todo eso se anula. Exclama Shinzo, comprendiendo por completo. Al quitar 10 millones de puntos, le quitamos la ventaja al equipo más fuerte. Exactamente, afirma Izuku, contento de que alguien lo siga, pero más allá de eso, tiene un propósito secundario. Izuku señala el marcador. La mayoría de la gente mira ese marcador y ve un tablero de recompensas. El objetivo es conseguir la mayor cantidad de puntos posible para acortar distancias. Pero con la eliminación de los 10 millones, se vuelve más como una lista negra. Cada punto restante importa mucho más. Esto abre la puerta a que todos los equipos tengan la oportunidad de alcanzar el primer puesto, y a todos los demás equipos, su camino para llegar allí. Izuku asiente para sí mismo. Al hacer esto, todos los equipos tendrán las mismas posibilidades de alcanzar el primer puesto, algo que todos anhelan. Izuku se vuelve hacia su equipo, inclinándose sobre todos ellos. Puede que perdamos en King of the Hill, pero definitivamente podemos ganar una Battle Royale. Izuku miró a los demás equipos, la nueva realidad los envolvió al ver el nuevo total de puntos, y sonrió para sí mismo al ver que algunos cambiaban de actitud. En lugar de que todos se apresuraran a por los 10 millones, un equipo se giró hacia otro y comenzó a agarrarlos, intentando arrebatarles la bandana. Uno a uno, ve cómo más equipos llegan a la misma conclusión y se enfrentan entre sí, convirtiendo la multitud, que antes cargaba, en una melee masiva, con equipos enfrentándose entre sí, apresurándose a arrebatarle la mayor cantidad de puntos posible. Los nombres en el marcador comenzaron a fluctuar rápidamente, mientras un equipo superaba a otro, solo para ser sorprendido por un oponente invisible. En realidad, la situación se había vuelto un caos absoluto. A Izuku le encantó. Vale, dijo Todoroki, mirando hacia el grupo de competidores que había frente a ellos. Así que tu plan funcionó, ¿y ahora qué? Ahora, dice Izuku, sonriendo sádicamente tras su máscara, simplemente recorreremos la lista y eliminaremos a todos los equipos que tengamos delante. Espera, dijo Kaminari con el ceño fruncido por la confusión, ¿no vamos a quitarles simplemente sus diademas? Ojalá no tengamos que hacerlo, respondió Izuku, mientras su equipo avanzaba. Nuestro plan ahora mismo debería ser eliminar a los rivales, por así decirlo. Jugamos agresivamente, eliminando a todos los equipos que llegan a los 3 primeros puestos, ojalá no tengamos que buscar puntos, porque ahí es donde se complicará la situación. Shinzo sonrió y golpeó la parte trasera del casco. ¿Sabes? Me está empezando a gustar tu forma de pensar. Izuku sonrió bajo la máscara, pero mantuvo la mirada al frente mientras su equipo cargaba hacia la refriega. Ahora, causemos algo de caos. Capítulo 11. Para demostrar tu valor. Tras el anuncio de Mick, se hizo el silencio en la cabina de profesores. Todos los profesores observaban el caos del marcador mientras los equipos se movían rápidamente.
El público parecía igualmente conmocionado por este giro de los acontecimientos. Sus vítores habían disminuido, mientras la confusión reinaba en el estadio. Interesante, dijo Nezu, mirando a la horda de estudiantes que se enfrentaban en una gran multitud. Nunca en mi vida había visto un enfoque tan extraño para la prueba por equipos. Present Mic observó el caos de la arena con confusión e incredulidad. Sigo sin entender, ¿por qué hizo eso? Maihima habló con una sonrisa orgullosa en su rostro cuando vio a Midoriya cargando hacia la caída. Fácil, su equipo cambió el juego. Todos los profesores miraron a Maihima, quien continuó sin inmutarse. Midoriya vio más allá de la fachada de una pelea justa y vio la verdad. La forma en que se establece esta batalla sienta un precedente, al tener un equipo tan por encima de los demás, casi actúa como un elemento disuasorio, impidiendo que la gente aspire a la cima. Maihima se volvió hacia la figura desinflada de All Might. Después de todo, solo puede haber un héroe número uno, ¿verdad? Pensé que el objetivo de los 10 millones era el contrario, que la persona en la cima debía ser un objetivo. Khan se rascó la barbilla, con la confusión y la irritación claramente reflejadas en su rostro. El ganador de la carrera se convierte en un objetivo masivo para todos, ¿verdad? Uno podría pensar eso, dijo Aizawa, mirando el marcador, pero a menudo la gran diferencia de puntos hace lo contrario, haciendo que quienes no creen que puedan aspirar a la cima se centren en objetivos más fáciles, objetivos que sienten que realmente pueden alcanzar. Además, Maihima miró a Mick, con una mueca de frustración en su boca visible, con Yamada decidiendo plantar un objetivo directamente en la espalda de Midoriya, el héroe antes mencionado bajó la mirada de nuevo con algo de culpa. Izuku necesitaba encontrar una manera de evitar que todos lo apuntaran, o de lo contrario no podría obtener suficientes puntos para pasar a la siguiente ronda, no con un escuadrón constante de cazadores de cabezas apuntándolo por su estado de don. Así que Midoriya igualó la competencia, dijo Aizawa, y el plan del estudiante con armadura se hizo más claro. Al eliminar los 10 millones de puntos, hizo que todos los demás puntos fueran más valiosos, y que todos los equipos tuvieran la oportunidad de llegar a la cima, sin importar sus habilidades. Aizawa sonrió levemente. Simplemente igualó a todos los competidores, nada mal. Sigo pensando que va en contra del espíritu del evento, interviene Ishiyama. Si bien el ingenio de Midoriya es ciertamente impresionante, no lo niego, se apropió del propósito de esta competencia y la disolvió. Si bien no va en contra de las reglas, ciertamente se siente de mala calidad. La cuestión es, dijo Maihima, mirando de reojo a Ishiyama, que Midoriya aprovechó una situación de derrota y encontró la manera de convertirla en una pelea mucho más equilibrada. La sonrisa de Maihima se ensanchó. Personalmente, eso me parece digno de elogio. Para ser justos, dijo Vlad, ¿cómo sabemos que esa estrategia no la creó Todoroki? ¿O Shinzo? Aizawa respondió de inmediato. No conozco bien a Shinzo, pero Todoroki, aunque inteligente, no habría ideado una estrategia tan original. Es un pensador mucho más rígido. Y por mi experiencia con Midoriya durante el último mes, esto parece justo el tipo de pensamiento alocado y fuera de lo común que se le ocurriría, dijo Maihima, con un tono orgulloso que contradecía la crudeza de sus palabras. Vlad simplemente gruñó, sin dejar de observar la batalla que se desarrollaba abajo. Bueno, Midoriya, ciertamente has impresionado a algunos de nosotros, ahora veamos qué haces a continuación. La estruendosa melee que se desarrollaba alrededor de Kirishima era desconcertante, pues los cuerpos chocaban entre sí, bloqueando a todos en su sitio, pues no había espacio para moverse. Sentía que la gente lo golpeaba a diestro y siniestro, incapaz de ver por encima de la mayoría de sus cabezas. Miró a su explosivo compañero, que desataba una explosión tras otra contra todos a su alrededor, desequilibrando a los oponentes, agarrándoles las cintas de la cabeza y envolviéndoselas en la cabeza. Kirishima notó que por cada oponente que atacaba a Bakugo, dos más ocupaban su lugar, todos con el mismo objetivo. Era una locura. El adolescente con su peculiaridad rocosa les gritó a Ashido y Zero. Oigan. Ashido, ¿pueden hacernos espacio? ¿Qué? ¿Quieres que empiece a inyectarme ácido? Preguntó Ashido, abrumado por lo que lo rodeaba. Claro, gran idea. Eso no le causará ningún daño grave a nadie, ¿verdad? Kirishima puso los ojos en blanco. Nada peligroso, solo algo viscoso, para volver resbaladizo el terreno a nuestro alrededor. Derribando gente y dándonos un respiro. Kirishima recibió otro codazo en el estómago y agradeció a Sudon por mitigar el golpe. Antes de que Mina pudiera responder, sintió que una mano, desde arriba, le golpeaba la nuca otra vez. Oye.
¿Quién carajo te crees que eres para dar órdenes? Es mi trabajo. Honestamente, Kirishima estaba empezando a cansarse de la actitud de Bakugo. Solo intento ayudar. ¿Por qué te enojas tanto? Bakugo lo miró con desprecio. Porque yo soy el líder, no tú. Ni Pinky. Ni Tapeface. Yo. Métetelo en la cabeza y haz lo que te digo. Bueno, señor líder, dijo Zero con sarcasmo. ¿Cuál es su asombroso plan? Bakugo miró el tablero, notando que el cronómetro marcaba los últimos 5 minutos del evento, y comenzó a agarrar rápidamente los cuellos de los demás participantes, arrancándoles las cintas y tirándolas al suelo. En vez de salir corriendo como zorras, empújenme más. Puede que los 10 millones ya no estén en juego, pero necesito agarrar todas las cintas que pueda. Pero no puedo hacerlo cuando ustedes, los extras, quieren correr y esconderse. Kirishima apretó los dientes ante el abuso verbal, pero admitió que Bakugo tenía razón. No podían conseguir más puntos alejándose de la multitud. Volvió a mirar a Mina y Zero y les hizo un gesto con la cabeza, quienes empezaron a abrirse paso entre la multitud. No le gustó, pero seguiría el juego, por ahora. Monoma observaba rápidamente a los estudiantes que los rodeaban. El conflicto circundante le dificultaba concentrarse. Bajó la vista hacia su equipo. Kendo usaba sus manos como escudo, impidiendo que la gente llegara a ellos por delante, mientras Pony intentaba apartar a la gente por detrás. Notó que Kurohiro había desaparecido, probablemente en la refriega, usando las sombras para agarrar las cintas de la cabeza y traerlas de vuelta. Monoma se inclinó hacia Kendo, le dio un golpecito en el hombro y sintió la familiar oleada de poder que lo invadía. Infló su mano derecha hasta igualarla a la de ella y la usó para asestar un golpe tremendo al costado, derribando a 3 equipos. Miró el marcador, cuyo nombre aparecía en la parte superior. Perfecto. Sinceramente, se alegraba de que nadie de la 1A los hubiera alcanzado, y sentía una gran satisfacción por su superioridad. Desde el atentado en la USG, solo había oído hablar de la clase 1A. En el tren, cuando la gente veía su uniforme, le preguntaban si estaba en la 1A, y cuando decía que no, parecían desanimarse, respondiendo con un simple "ay" nada más. Cada vez que esto sucedía, solo servía para enojarlo más. Entonces, porque la clase 1A fue atacada por unos villanos, de repente se convirtieron en lo único que importaba. Eso era ridículo. Le dolía más el hecho de que la clase 1A era la clase de los pesos pesados, estudiantes del curso de héroes con donaciones generalmente más heroicas. La clase 1B, por extensión, era para aquellos con donaciones mucho más técnicas, gente que realmente tenía que usarlas con inteligencia para tener un impacto real. ¿No debería eso contar para algo? No, claro que no, porque en realidad a lo único que le importaba a la gente era el flash. Suspiró para sí, listo para dar la orden a Kendo y Pony de que se movieran, intentando escapar de la melee, cuando oyó el sonido del metal chocando contra la piedra. Miró a su alrededor y vio un gigantesco gigante de hierro corriendo hacia él. Monoma entró en pánico de inmediato y miró a Kendo. Kendo, bloquea el mecha. Kendo asintió y apartó el escudo de su mano, bloqueando al mecha. Sin embargo, en lugar de frenar, el mecha simplemente siguió corriendo, levantando el brazo derecho mientras la protuberancia octogonal giraba y encajaba en su lugar. A unos 3 metros de distancia, oyó el sonido de algo dispararse y sintió que Kendo se ponía rígido bajo él. Miró y vio 2 largos cables enrollados que conectaban la mano derecha de Kendo al guantelete. Un taser. Acababa de electrocutar a Kendo. Una vez que la electricidad se detuvo, Kendo se desplomó al suelo, convulsionando rápidamente mientras el mecha se acercaba de nuevo, con la defensa baja. Monoma hinchó las manos de inmediato, cubriéndose la cara para evitar que el estudiante con armadura le agarrara las cintas de la cabeza. Sin embargo, se sorprendió al sentir al mecha de agacharse bajo él, agarrarle la pierna y estrellarlo contra el suelo, rodando con Pony. Monoma se quedó sin aliento, con la mirada fija en el cielo mientras miraba fijamente a la enorme figura acorazada. La figura simplemente lo miró fijamente, como si confirmara algo, antes de darse la vuelta y regresar corriendo a la refriega. ¿Quién era ese? ¿Acaso tenía equipo? ¿Por qué estaba solo ese hombre con armadura? Fue a levantarse nuevamente, agarró a Pony y esperaba regresar a su formación, pero se detuvo cuando escuchó el anuncio. El equipo Monoma ha sido eliminado. ¿Qué? ¿Qué quiso decir con eliminado? ¿Era una opción? Monoma volvió a mirar a la multitud, hacia el estudiante con armadura, y apretó el puño, mientras la frustración burbujeaba en su interior. ¿Por qué parecía que nada salía nunca como él quería?
Bien, pensó Izuku, mirando el marcador. Solo nos quedan 6050 puntos en total. Eliminar a Monoma fue una buena jugada, lo que nos elevó al sexto puesto. Aún no es suficiente, pero está cerca. Izuku miró hacia atrás, fuera del cuerpo a cuerpo, y vio a su equipo posicionado lejos, con Todoroki y Kaminari cerca del borde, y Todoroki lanzando potentes ataques de hielo para disuadir a los rezagados. Las reglas eran claras antes. Cualquier cosa era posible siempre que el jinete no cayera al suelo, y cuando Bakugo se abalanzó sobre ellos, le dio una idea. El caballo tampoco tenía por qué mantenerse unido, ¿verdad? Los miembros individuales del equipo podían separarse siempre que el jinete se mantuviera en pie. Así que Izuku empezó a correr entre la multitud, identificando algunos objetivos clave y eliminando a uno de ellos en el camino. Empezó a correr de regreso hacia su grupo, mirando el cronómetro y asintiendo para sí mismo. 3 minutos, reflexionó Izuku, con la mirada fija en su equipo. Es hora de cambiar de estrategia. Una vez que Izuku llegó a su equipo, se reunió nuevamente con los otros 3 y los miró. Vale, dijo Izuku a su equipo. Aún no hemos eliminado suficientes puestos y se nos acaba el tiempo. Tengo una idea que nos llevará a la final, pero implica que Kaminari se retire por su cuenta. Volvió a mirar al rubio eléctrico. ¿Crees que podrás manejarlo? Kaminari sonrió ampliamente y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Izuku. Déjamelo a mí. Izuku asiente y el equipo comienza a cargar contra la multitud de estudiantes. Sintió un movimiento en la retaguardia y, con el rabillo del ojo, vio a Kaminari correr a su lado, mirándolo y esperando instrucciones. Izuku señala al grupo. ¿Ves ese grupo de allá? Pregunta Izuku, señalando hacia el grupo. En ese grupo está el equipo Asui. Su equipo está más arriba en la clasificación que nosotros, así que solo necesitas meterte en medio de todo esto y conseguir las cintas de Asui. Sus puntos deberían bastarnos para meternos entre los 2 primeros, al menos, quizás incluso en el primer puesto. Agacharse, no ser vistos, agarrar y correr, ¿entiendes? Pase lo que pase, asegúrate de conseguir las cintas y llevárselas a Shinso. La sonrisa de Kaminari se ensancha y saluda a Izuku. Déjamelo a mí, solo tengo que acercarme y darles una descarga eléctrica. Con eso, Kaminari se agacha, corre hacia el grupo y desaparece en la loca pelea. Lo sé, piensa Izuku, acercándose al grupo, precisamente por eso te elegí, ojalá te hubieras esforzado por comprender tu don como yo. Kaminari rebotaba entre la masa de cuerpos, agachándose e intentando colarse por los huecos. Miró a su alrededor, intentando ver a los equipos que lo rodeaban. De inmediato, la corpulenta figura de Shoji se vislumbró, con ambos brazos sobre la espalda, formando una especie de tienda de campaña. Kaminari observó como una larga lengua salía disparada de la tienda, con 2 bolas moradas pegadas a ella al engancharse en una diadema frente a él, arrastrando el trozo de tela de vuelta a su interior. Sí, reflexionó Kaminari, ese es Tsu, y Mineta. Vaya, raro. Kaminari se encogió de hombros y corrió hacia Shoji, agachándose para no ser visto. Estaba casi lo suficientemente cerca como para agarrarlo, pero Shoji dio un paso atrás, y el chico enmascarado lo miró fijamente. Casi, pero ya deberías saber que oigo mejor que la mayoría, dijo Shoji a través de una boca que sacó de uno de sus tentáculos, con el rostro inmóvil. No tenías ninguna posibilidad de sorprenderme. Mierda. Kaminari se abalanzó sobre Shoji, quien lo esquivó, moviéndose a un lado mientras el chico se veía envuelto en la refriega. Deberías saber que no puedes ganar esta, Kaminari. Solo necesito mantener la distancia, estás limitado a corta distancia a menos que quieras freírte. Kaminari estaba atrapado. Ahora estaba atrapado en medio de esta horda, y con Shoji al tanto de su presencia, no podía derrotarlo en una pelea. Además, Shoji ni siquiera necesitaba luchar, solo necesitaba mantenerse alejado de Kaminari hasta que se agotara el tiempo. En esta situación, el equipo de Tsu tenía una ventaja significativa, pudiendo agarrar las cintas a distancia, sin arriesgar las suyas. Fue inteligente. Más inteligente de lo que jamás podrías esperar ser, gruñó su mente, sintiendo una sensación de vergüenza invadirlo. Desde que comenzó este evento, le había confiado a Midoriya la elaboración de los planes. No conocía bien al chico, pero se dio cuenta al instante de que el estudiante sin don sabía lo que hacía en cuanto a planificación. Sin ningún esfuerzo aparente, el chico había encontrado la manera de revertir la competencia, y hasta ahora todo había salido a la perfección. Ahora veía al equipo Asui usar sus dones a su favor de una forma asombrosa.
En su opinión, había dos tipos de equipos exitosos en esta competición. Aquellos que planeaban con antelación, capaces de usar tácticas y astucia para sacar ventaja de cualquier encuentro. Y luego estaban los equipos poderosos, cuyas peculiaridades eran tan potentes que ni siquiera necesitaban preocuparse por ellas. Y entonces allí estaba. Solo, sin ninguno de los dos. Inmediatamente después de que las cosas salieran mal, su mente se paralizó, y no supo qué hacer. No tenía un don lo suficientemente bueno para superar esto, y no era lo suficientemente inteligente para encontrar una salida, era un inútil. Quizás solo sirva para cargar teléfonos. Después de todo, la mirada de Kaminari se fijó en el marcador. Su equipo seguía en sexto lugar, con Tsu y Agakure justo encima, en quinto y cuarto lugar, respectivamente. Si fallaba, perderían, y todo ese esfuerzo, todo el esfuerzo de su equipo habría sido en vano. Todo por culpa de él. Sabía desde el principio que era el punto débil del grupo. Todos los demás tenían habilidades mucho más útiles. Mientras tanto, en este evento, él era una carga para su equipo, un peso muerto. La pieza más pequeña de su equipo. El hecho de que tenga un papel pequeño en toda esta operación no significa que mi papel no sea importante. Los ojos de Kaminari se endurecieron y respiró profundamente. Todo el mundo parece pensar que hay que hacer algo grande para ser un héroe. No, no estoy perdiendo aquí, todavía no para mí. El sentido de los héroes es ayudar a la gente, no importa lo pequeño, no importa lo insignificante que pueda parecer, porque la gente confía en ti para que la ayudes. Un día, espero que lo veas. Kaminari se enfrentó lentamente al estudiante más grande. Puede ser, pero tú tampoco estás en una posición lo suficientemente alta como para ganar, estás en quinto lugar. Shoji levantó una ceja. ¿Y? Los ojos de Kaminari se fijan en la espalda de Shoji. Así que tú tampoco puedes dormirte en los laureles, ¿eh? Su atención se fija en el hueco en la tienda del brazo de Shoji, tensando su cuerpo, esperando el momento justo. Eventualmente, tendrás que atacar como era de esperar. La lengua de Tsu salió disparada, apuntando a las cintas de otro equipo, pero al pasar por encima de su cabeza, Kaminari saltó, agarrándole la lengua y de inmediato descargó electricidad en la lengua de Tsu, sintiendo que el músculo se le ponía rígido en las manos debido a la descarga eléctrica. Vio a Shoji vacilar, lanzándose hacia adelante para soltar a Tsu, antes de darse cuenta de que había hecho exactamente lo que Kaminari quería. Shoji intentó detener su movimiento, pero ya era demasiado tarde. Al acercarse, Kaminari también se abalanzó sobre Shoji, con chispas saliendo de su mano libre y la lengua de Tsu en la otra, y agarró la pierna de Shoji. El mundo de Shoji se llenó de dolor mientras su cuerpo sufría espasmos, chispas saliendo de su cuerpo, sus músculos se tensaban, pero Kaminari continuó, hasta que Shoji perdió el equilibrio y se desplomó hacia adelante, liberando a sus dos compañeros. Inmediatamente, Kaminari agarró a Tsu, sosteniéndola por el cuello, inconsciente en sus brazos, y agarró las 4 cintas que llevaba. Entendido. Ahora, a volver con el equipo. Kaminari se giró y se preparó para volver a la masa de cuerpos, pero se detuvo al ver un brazo que se abalanzaba sobre él. Gritó y se agachó, solo para que otros 3 brazos lo agarraran. Una y otra vez, se agachó y esquivó a sus oponentes, intentando evitar que lo agarraran. Cada vez que sentía que alguien lo agarraba, liberaba una pequeña descarga. El dolor solía ser suficiente para que lo soltaran. Pero cuanto más lo hacía, más sentía que su mente se desvanecía, y la familiar sensación de aburrimiento ocupaba su lugar. No, puedo seguir con esto, pensó Kaminari, estoy empezando a cobrar de más, necesito hacer algo. Kaminari sintió que lo enterraban cada vez más personas y comenzó a agarrarlo, y cerró los ojos, sintiendo que la electricidad comenzaba a acumularse en él. Espero que estés prestando atención, Izuku, porque no seré de mucha ayuda. Después de esto y con eso, Kaminari desató una descarga masiva, descargándose a su alrededor hacia todos los que lo rodeaban, y sintió que su visión se quedaba en blanco y su mente se cortocircuitaba. Izuku disparó otra ráfaga contra un equipo que se acercaba. Algunos equipos habían decidido atacarlos, pero gracias a los esfuerzos conjuntos de Izuku y Todoroki, lograron contenerlos, manteniéndose en los límites de la arena y conservando los puntos que aún les quedaban. Queda 1 minuto y medio, murmuró Izuku, está tardando demasiado. ¿Crees que lo atraparon? Sugirió Shinso, dándole un golpecito a Izuku en la parte trasera del collarín. En ese caso, necesitamos un nuevo plan. Justo cuando Shinso hablaba, Izuku observó como todo el grupo se bañaba en una luz amarilla eléctrica, todos con espasmos y ondulaciones incontrolables mientras la electricidad los recorría.
Tras unos segundos, se detuvo, e Izuku observó como un equipo tras otro caía al suelo, revelando una figura solitaria en el centro de la masa. Kaminari se arrodilló en el centro, en cuclillas, con una expresión apagada y divertida en su rostro, mientras extendía ambas manos, adelante y atrás. Y en una mano, sostenía 4 diademas. «Queda 1 minuto, competidores», gritó Present Mic. Muchos equipos quedaron atónitos, mirando la figura solitaria que sostenía 4 cintas para la cabeza, pero Izuku inmediatamente giró a su equipo y comenzó a correr hacia adelante. Consiguió las cintas para la cabeza, pero probablemente no pudo escapar de la multitud, así que hizo lo que pudo y nos despejó el camino. Izuku sonríe para sí mismo, bastante inteligente, Kaminari, tal vez te juzgué mal. Sin embargo, Izuku vio que muchos otros equipos lo seguían, abalanzándose hacia el rubio solitario. Vio cómo se acercaban, listos para arrebatarle las bandas de la cabeza, e Izuku les lanzó una ráfaga repulsora, disuadiendo a algunos equipos. Necesitaba llegar a Kaminari, y necesitaba hacerlo antes que nadie. Pasar por encima de los estudiantes paralizados dificultaba su progreso, pero también parecía obstaculizar a los demás. Pero Izuku observó cómo otros competidores con mayor movilidad comenzaban a acelerar, acercándose cada vez más al solitario rubio. Izuku se vuelve hacia Todoroki y le pregunta, ¿no puedes hacer algo al respecto? Todoroki apretó los dientes, intentando pasar por encima de los demás. Si uso mi hielo, congelaría también a los competidores inconscientes, lo que podría causarles graves daños. ¿Y tu fuego? Lanza una ráfaga de fuego para detenerlos. Los ojos de Todoroki se abrieron de par en par, antes de que su expresión se endureciera y le mostrara los dientes a Izuku con ira. Nunca usaré su don. ¿Qué? Todoroki se burló. No lo entenderías. Sí, no lo entiendo ni me importa. Ahora, deja de ser una carga y simplemente hazlo. Gritó Izuku, extendiendo el brazo izquierdo y disparando una ráfaga mientras la multitud de competidores se acercaba a Kaminari. Me hice una promesa a mí mismo. Nunca usaría su fuego. Shinso golpeó suavemente la parte trasera del casco de Midoriya. Miren, payasos, ya pueden discutir esto más tarde. Pero por amor a Dios, más les vale que alguno de ustedes haga algo. Izuku mira a Todoroki, esperando que haga un movimiento, pero el chico simplemente le devolvió la mirada, negándose obstinadamente a seguir su orden. «Bien», grita Izuku, levantando el brazo derecho y colocando el puño del revólver en su sitio. «Si no lo haces tú, lo haré yo». Izuku hace clic en el primer gatillo, extendiendo una varilla de metal y encendiendo una pequeña luz piloto, antes de apretar el segundo gatillo, que comienza a lanzar una llamarada desde su muñeca, una ola de fuego saliendo disparada y cortando a la multitud que se acerca. Todoroki mira la gota de fuego y siente que se le encoge el corazón y que su respiración empieza a aumentar rápidamente, pero vuelve a controlar sus rasgos antes de caer demasiado profundo en su propia mente. Izuku le grita a Todoroki. Si no vas a ser de ayuda, haz algo útil y agarra a Kaminari. Las diademas no sirven de nada a menos que Shinso las use al final. Todoroki parece que va a protestar, pero al escuchar el anuncio de que solo les quedaban 30 segundos, niega con la cabeza, lanza a Shinso sobre la espalda de Izuku y corre hacia Kaminari. Izuku detiene la llama y revisa el indicador de combustible de su brazalete. Usar una llama constante agotaría su combustible, algo que no podía permitir cuando aún quedaba tanta competencia. En cambio, levanta el brazo izquierdo, dejando que la llama piloto se apague de nuevo en el brazalete, y dispara ráfagas cortas con su guante. Usa su guantelete para golpear a los hombres de adelante de los equipos que se acercan, intentando no moverse mientras siente que Shinso forcejea contra él, intentando sujetarlo. Una y otra vez, Izuku dispara ráfaga tras ráfaga, intentando contener a la gente. 20 segundos, competidores. Ve con el rabillo del ojo a Todoroki agarrando a Kaminari y cargándolo sobre su hombro, con las cintas para la cabeza aún aferradas en la mano de Kaminari. Empieza a retroceder lentamente hacia el grupo. El peso de su compañero lo frena considerablemente. No lo logrará, pensó Izuku con urgencia, mientras comenzaba lentamente a esquivar los cuerpos, mientras seguía lanzando ráfagas a la multitud que se acercaba y que poco a poco ganaba terreno. Necesito acercarme. Lentamente, Izuku se acercó cada vez más, Todoroki se acercaba con Kaminari al hombro. Izuku bajó la vista y vio que su poder se acercaba al 30% y disminuía rápidamente. Izuku bajó su guante izquierdo, encarando a Todoroki e intentando abrirse paso, mientras la multitud se acercaba cada vez más. Quedan 10 segundos.
Todoroki finalmente llegó hasta su compañero blindado, derribó a Kaminari y agarró las cintas, intentando arrancárselas. Izuku se quedó de pie sobre ellos, preparando su repulsor por si alguien se acercaba demasiado, preparándose para ellos. Una y otra vez, Todoroki intentó arrebatarle las cintas, pero Kaminari se mantuvo firme. Kaminari no te soltará. Gritó Todoroki. Entonces hazlo. Gritó Izuku, atacando a un equipo que se acercó demasiado. ¿Cómo? 5. Oh, dice Izuku, antes de levantar su bota de metal sobre Kaminari y golpearla contra su estómago. 4. Kaminari jadeó, aflojando su agarre y permitiendo que Todoroki le quitara las cintas. Todoroki se quedó atónito un segundo, mirando el estómago destrozado de Kaminari. 3. Dale las cintas a Shinso ya. Gritó Izuku, sacando a Todoroki de su estupor, quien se abalanzó hacia la mano extendida de Shinso. 2. Shinso agarró las cintas para la cabeza y las levantó hasta su cuello. 1. Con un último tirón, Shinso aseguró las cintas para la cabeza, sonriendo a su equipo. Eso es todo. Se acabó el tiempo. Izuku miró el marcador, notó su posición en el tablero y se sorprendió al ver al equipo Shinso sentado en la cima, por encima de todos los demás en la tabla de clasificación. Primer lugar, Izuku levantó una mano en el aire, gritando victoria. Obtuvimos el primer lugar. Shinso se bajó de la espalda de Izuku, mirando también la clasificación y sonriendo. Miró a su antiguo compañero de equipo con armadura. Bueno, cumpliste tu parte del trato, llegamos a la final. Izuku asintió y le tendió la mano a Shinso, quien notó la ausencia de respuesta verbal. Shinso sintió una punzada de dolor en el pecho, pero la ignoró y optó por estrecharle la mano al mecha. Dicho esto, ambos se dispersaron y se acercaron a la multitud. Kaminari fue llevado por 2 robots a la oficina de Recovery Girl, dejando a Todoroki solo, con su mente llena de ira y frustración. Simplemente lanza una ráfaga de fuego hacia allí para detenerlos. Deja de ser una carga y simplemente hazlo. Él no entendía, nadie lo entendía. Todoroki sabía que tenía razón, que su juramento era correcto. Se negó a dejar que Endeavor controlara su vida. Y cuando ganó el festival deportivo sin la peculiaridad de ese hombre, pues mucho mejor. Se lo demostraría a todos en la siguiente ronda. Que Endeavor ya no lo definiría. Katsuki se quedó atónito, dejando que la ira y la incredulidad lo invadieran. Miró fijamente el marcador, viendo su foto, su nombre, el segundo de la cima. Segundo lugar, buscó un nombre y vio al mismo extra de cabello morado que parecía aburrido a través de su foto. Segundo puesto para Deku. De todos los presentes. ¿Qué demonios estaba pasando? Se ha vuelto loco el mundo. Era imposible que ese Deku Shindon lo hubiera vencido en nada. Y menos en un evento de combate. Miró con enojo al desguazado ambulante, que ni siquiera lo miraba, mientras esperaban el anuncio de la siguiente etapa del torneo. Pero Bakugo apenas le prestaba atención, prefiriendo justificar el giro de los acontecimientos. Fue culpa de sus compañeros de mierda. Si tan solo le hubieran escuchado y hubieran hecho lo que dijo, habrían conseguido el primer puesto. ¿Sí? Era lo único lógico, porque si no, significaba que era culpa de Katsuki. Y Katsuki Bakugo nunca cometió errores. Recordó el momento en que ese monstruo y su banda de perdedores le robaron sus 10 millones de puntos, y sintió que empezaban a rechinarle los dientes. Ese monstruo de pelo morado había hecho trampa, ¿sí? Todos habían hecho trampa para llegar hasta aquí, eso es todo. Si no hubieran hecho trampa, y si sus compañeros hubieran hecho lo suyo, en lugar de subirse a su carro, entonces estaría en el lugar que le corresponde, por encima de todos los demás. Por eso odiaba a los equipos. Todos los demás siempre lo frenaban. No podían con su fuerza natural y siempre se quedaban atrás. A veces era un fastidio, ser tan superior a los demás que depender de ellos se convertía en una desventaja. Fue un error que nunca volvería a cometer. Miró el tablero y vio que la pantalla cambiaba a la clasificación del torneo, mientras el profesor que había cometido una falta de pudor ambulante comenzaba a hablar. Pero no escuchó. No hacía falta. El festival de deportes de la UA siempre terminaba de una manera, y solo de una manera. Katsuki sonrió y miró el tablero, su primer objetivo. Ahora, podía demostrar de lo que era capaz cuando no se dejaba arrastrar por todos los extras inútiles que lo rodeaban. Ahora, podría ganar esto y demostrar que era el próximo héroe número 1, volvió a mirar a Deku y su sonrisa se volvió maliciosa. Y finalmente pudo mostrarle a ese bicho raro cuál es su lugar. Capítulo 12. Una dura lección.
Khan suspiró para sí mismo, apoyado en el pasillo, fuera del palco de profesores. El resto del profesorado seguía dentro, pero tras ver la última ronda, Khan sintió que necesitaba tomar aire y ordenar sus ideas. Así que allí estaba, intentando comprender lo que había visto en ese cuadrilátero. Tenía que admitir que el enfoque del equipo Shinso era único, aunque no estuviera de acuerdo con el razonamiento. Sabía que era creativo y demostraba una capacidad de planificación admirable, pero le parecía incorrecto. El objetivo del festival deportivo era mostrar la destreza de la carrera de héroes. Su propósito era infundir confianza en el futuro de la sociedad de héroes. Cada evento pretendía emular ese hecho de alguna manera, pero ese chico no solo lo ignoró, sino que lo cambió todo por completo. Midoriya, Khan no tenía nada en contra del chico por su peculiaridad, pero no podía evitar sentirse irritado por su falta de visión. El festival deportivo era mucho más que él, o cualquier otra persona. Era el primer paso perfecto para un joven héroe que aspiraba a hacerse un nombre, para que la gente y las agencias lo vieran en acción, para que el público se sintiera seguro cuando finalmente asumieran la protección del país, y para que las agencias pudieran ver a los estudiantes y ofrecerles ayuda para mejorar. Todo aquí tenía una razón, y el chico sin peculiaridad simplemente no parecía entenderla, eso o el niño lo sabía y no le importó o se opuso activamente a ello. Khan sintió un zumbido en su bolsillo y sacó su teléfono, reconociendo inmediatamente el número, tocando el botón de respuesta, levantó el teléfono a su oído y comenzó a hablar, pero fue interrumpido de inmediato. Black King, dijo una voz femenina y anciana desde el otro lado del teléfono, una que él conocía bien, ¿sabes por qué te llamo? Creo que puedo adivinar, señora presidenta, dijo Vlad, aclarándose ligeramente la garganta. Bien, entonces no perderé el tiempo. Khan percibió la firmeza en su voz. Sabía que no iba a ser una conversación ligera. Ese chico sin peculiaridad se está burlando del festival deportivo de la UA. Hay que sacarlo de la competición, y ya. Khan suspiró. He intentado varias veces, señora presidenta, convencer a Nezu para que lo vea por sí mismo. Pero la rata se niega a atender razones. Por no mencionar que Maihima sigue defendiendo esta farsa hasta este mismo momento. Khan hizo una pausa y respiró hondo. Sabe tan bien como yo que a la rata le encanta el caos, y Midoriya sin duda ofrece eso y mucho más. Francamente, Black King, dijo el presidente, me importa un bledo lo que Nezu ama, lo que me importa es la comisión de héroes, mi comisión de héroes, y por lo que hemos estado recopilando, en este momento, hay un creciente sentimiento en el público que cuestiona la necesidad de los héroes. Vlad sintió que se le paralizaba el corazón, que se le helaba la sangre. Aún es pequeño, fácil de calmar, pero hay que hacerlo pronto. En ciertas redes sociales, la gente habla de cómo un chico sin peculiaridades no solo dejó en ridículo a todos los estudiantes héroes de la UA, sino que lo hizo de una manera nunca antes vista. Aunque no es mucho ahora, el sentimiento solo crece cuanto más libertades le dan tú y tu escuela al chico. Khan suspiró frustrado. Lo entiendo, señora presidenta, y estoy de acuerdo con usted en que esto podría ser un problema grave, pero he intentado apelar a Nezu, y él es el único con la autoridad para sacarlo de la competencia. No sé qué quiere que haga. Quiero que te esfuerces más, Vlad, dijo la presidenta, con la voz cada vez más fría. Sabes tan bien como yo que esa rata no me escuchará en este asunto. Conoce perfectamente el problema de esta situación, pero siempre le ha gustado desafiar los límites de lo que se le permite y lo que no. Suspiró. Khan notó la edad en su voz. Te pido ayuda, Vlad, porque te conozco. Sé que ves el problema y quieres solucionarlo, igual que yo, y que el festival deportivo vuelva a la normalidad. Khan se frotó el puente de la nariz y cerró los ojos para intentar calmar el creciente dolor de cabeza. Intentaré convencerlo de que elimine a Midoriya, pero no puedo prometer nada. Soltó una risita de frustración. Además, el próximo evento tiene reglas mucho más estrictas, Midoriya ya no podrá saltarse las reglas, y estoy bastante seguro de que no ganará en una pelea directa contra ninguno de los cursos de héroe, ni siquiera con ese montón de chatarra que lleva puesto. Espero que tengas razón, Black King, dijo el presidente, porque si no, te pediré que tomes cartas en el asunto. La señora presidenta dejó que sus palabras se asimilaran antes de continuar. Esta farsa es un problema, no solo para el prestigio de la UA, sino también para el futuro de la comisión de héroes, eso es inaceptable. ¿Quedó claro? Sí, señora presidenta, entiendo bien, y con eso, Khan oyó el clic del otro extremo de la línea, terminando la llamada, y Vlad volvió a guardar su teléfono. Se giró para mirar los corchetes de nuevo, con la mirada fija en el nombre de Midoriya.
Midoriya, realmente espero que pierdas, porque si no, suspiró, controlando sus rasgos y regresando a la cabina del profesor. Empieza el primer partido, y él no quería llegar tarde. Izuku observa el suelo del túnel, escuchando el rugido de la multitud sobre él. Su mirada se desvió hacia las diferentes pantallas que tenía a su disposición. La energía seguía limitada al 88% debido a su pequeña proeza en la batalla de caballería. Debía tener cuidado con eso. Cuanto menor es el límite de energía, más volátil se vuelve también la fuente de alimentación. No podía permitirse quedar inactivo en medio de una pelea. El calor flotaba a niveles bajos, lo cual era de esperar. Era el pico del calor del verano, por lo que el disipador no funcionaba a plena eficiencia, pero aún protegía bien los componentes internos, así que no le convenía darle demasiadas vueltas. Su pelea era la primera, el acto inaugural del torneo de combate individual, así que debía asegurarse de dejar huella. Revisó sutilmente todas las articulaciones del aparato de aterrizaje y el puño de su revólver, observando cómo el cilindro giraba libremente y volvía a encajar en su lugar. Diagnóstico completo. Miró por el túnel hacia la clasificación que se mostraba en el gran monitor que tenía delante. 16 competidores, 4 rondas incluyendo la final. Sin embargo, su clasificación era especialmente peligrosa. Pero ya se preocuparía por los detalles más tarde, porque ahora sabía quién sería su primer oponente. Eijiro Kirishima. Izuku bajó la vista hacia su brazo izquierdo, examinando su guantelete una vez más en busca de daños. Aunque no estaba impecable, el mecanismo no parecía estar dañado en absoluto. Kirishima era un oponente duro, tanto en sentido figurado como literal. Su don dificultaba vencerlo con ataques frontales, y su actitud también era un problema. El chico de pelo puntiagudo no era de los que se daban por vencidos, ni siquiera en una situación de derrota. Si Izuku iba a hacerlo, tendría que hacerlo con decisión, y rápido. ¿Lo construiste tú? Izuku se giró, sin haber oído a nadie acercarse, solo para ver la familiar sonrisa frenética de Mei Natsume, mirando su brazo izquierdo. Izuku sintió que su rostro se enfriaba bajo la máscara, pero no la reconoció y se giró hacia la entrada del túnel. Sin embargo, Mei parecía seguir sus movimientos, corriendo hacia su lado izquierdo y examinando su brazo. La mira de su iris giraba mientras sus pupilas se estrechaban y dilataban rápidamente. Él seguía dando vueltas, esperando que se alejara, pero por mucho que se moviera, ella lo seguía, sin entender la indirecta. Finalmente, Izuku se hartó y se giró para mirarla de frente. ¿Qué quieres de mí? Mei se estremeció ante su tono, visiblemente sorprendida por su arrebato. La miró fijamente a la cara y vio que sus ojos empezaban a recorrer rápidamente el pasillo, sin poder mirarlo a los ojos. En ese momento, Izuku estaba demasiado frustrado como para preocuparse. No me has hecho suficiente. Primero finges ser amable conmigo, luego me ayudas con mi proyecto, solo para volverte contra mí, contarle a toda la clase sobre mí y pintarme una diana en la espalda. Mei negó con la cabeza, pero no habló, en cambio todo lo que salió de su boca fueron suaves gruñidos. Estaba listo para continuar su diatriba, pero se detuvo cuando realmente puso sus ojos en su compañera de clase de cabello rosado. Se agarraba la cabeza, moviéndola de un lado a otro. Podía ver cómo sus dedos se hundían en la piel, agarrando con fuerza sus mechones rosados. Tenía la cara roja y los ojos fuertemente cerrados, con lágrimas brotando de las comisuras. No hablaba, simplemente seguía emitiendo débiles murmullos con los labios apretados, mientras negaba con la cabeza con violencia. Izuku quedó atónito, tanto que inmediatamente se quedó en silencio, sus brazos cayeron a los costados mientras simplemente miraba a su compañero de clase, sin saber qué hacer. ¿Está bien? No, claramente no lo está, es por mi culpa. ¿Por qué debería sentirme mal? Preguntó una parte de la mente de Izuku, claramente está intentando engañarme de nuevo, no es como si hubiera dicho algo falso. A menos que me haya equivocado. Ella fue la única a quien se lo conté, tenía que ser ella, ¿verdad? Mei soltó lentamente su cabello, sus ojos se abrieron, nublados y rojos, todavía miraba la pared, incapaz de encontrar los ojos de Izuku, pero él lentamente vio sus labios abrirse. Izuku negó con la cabeza. ¿Qué dijiste? No, le dije a la clase. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, luego se entrecerraron de nuevo. Claro que no lo hiciste, después de todo fuiste el único al que se lo dije, así que tenía que ser alguien más, ¿verdad? Se cruzó de brazos. Si vas a mentirme, al menos sé convincente. No le dije a la clase. ¿Entonces quién lo hizo? No sé. Claro que no. Qué conveniente. Ni siquiera sé qué crees que les dije.
Eso pilló a Izuku con la guardia baja, pero reaccionó, señalando con un dedo acorazado a Mei, quien retrocedió un paso. Deja de mentirme. Sabes perfectamente lo que hiciste. Izuku se gira hacia la entrada del túnel, levantando los brazos, como si le hiciera un gesto a algún ser divino para que interviniera en su favor. Cometí el error de confiar en ti, y me mordieron de inmediato. Y sigues negándolo, aunque sé que eres tú. Continuó. ¿Qué? ¿Esperas que simplemente perdone y olvide? Izuku levantó los brazos, la ira de los últimos días finalmente se desbordó. ¿Sabes siquiera lo que me hiciste? Pero, ¿por qué me sorprende? Se dio la vuelta, se acercó a la pared y, apoyándose en ella, una mano acorazada se aferró a la superficie de piedra. Así ha sido siempre. A donde quiera que voy, por mucho que lo intente, nunca es suficiente. Siempre seré un monstruo sin peculiaridades. La mirada de Izuku se endureció, pero ahora puedo contraatacar. No voy a dejar que el mundo me siga oprimiendo, y no voy a dejar que tú ni nadie más me vuelva a hacer daño. Entonces, ¿crees que le dije a la clase que no tienes ninguna peculiaridad? No lo creo, lo sé. Pero sigo sin entender por qué alguien se lo diría a alguien. ¿Por qué le importaría a alguien que no tengas peculiaridad? Izuku se ríe amargamente. No podrías entenderlo. No, pero mi mamá sí. Ella tampoco tiene ningún don. Izuku se detiene y se gira hacia ella, pero Mei parece ocupada y continúa hablando. Así que no entiendo por qué tanto problema, algunas personas tienen peculiaridades y otras no, ¿verdad? Mi madre no tiene peculiaridades, mi padre no, así que ¿por qué importaría si tú no las tienes? Quizás debería preguntarle. Izuku abrió y cerró la boca varias veces. Quedó atónito y en silencio, incapaz de formular una respuesta adecuada a su pregunta. ¿Su mamá no tiene ninguna peculiaridad? Izuku sintió que sus hombros se hundían, su cuerpo parecía desplomarse ligeramente bajo un peso invisible. Mientras tanto, su mente bullía bajo esta revelación. ¿De verdad se había equivocado tanto con ella? Tú realmente no fuiste quien se lo dijo a la clase, ¿verdad? Mei gimió. Eso dije, ¿no me oíste? La chica pareció reflexionar, llevándose una mano a la barbilla. ¿No oyes bien con esa armadura? Quizás la próxima vez deberías añadir un filtro de ruido. O podrías construir un amplificador de audio selectivo. Sería súper interesante. No, puedo ese no es el punto. Izuku se interrumpió, supongo que, tal vez me equivoqué, acerca de ti. Izuku se enderezó e hizo una reverencia lo mejor que pudo con la pesada armadura. Lo lamento. Mei guardó silencio un rato, pero Izuku no la miró a los ojos, aún sintiéndose culpable por haberla lastimado. Suspiró y se enderezó, pero entonces su compañero volvió a hablar. Entonces, ¿puedo examinarte el brazo? Izuku se agachó de inmediato, con el rostro confuso bajo su visor. ¿Qué? ¿Puedo examinarte el brazo? Repitió Mei, acercándose a su compañera de clase con armadura. El brazo robótico tan mono, no el aburrido y carnoso. Muy bien, chicos. La voz de Present Mig resuena por el altavoz. Ahora que nuestro breve descanso ha terminado, es hora de comenzar el primer combate. Por favor, nuestros competidores, diríjanse a la entrada de sus respectivos túneles. Izuku controló sus facciones y respiró hondo, enderezando la espalda y alejándose de Mei. Emprendió su lenta marcha hacia la arena. Sin embargo, antes de llegar demasiado lejos, giró la cabeza y se dirigió a Mei una vez más. Una vez que termine el torneo, te dejaré examinar el brazo un rato. Él no espera su respuesta, sino que marcha hacia la luz que emana de la boca del túnel, donde Maihima espera en el borde. ¿Estás listo, Midoriya? Izuku asiente. Puedo con él, ya lo tenía planeado. Maihima no dice nada más, e Izuku pasa junto a él, hacia la luz de la arena. Nuestro primer competidor, la espada y escudo de la clase 1A, el mismísimo golem carmesí, Kirishima Eijiro. Kirishima respiró hondo, intentando calmar los latidos de su corazón. No sabía mucho sobre Midoriya, más allá de lo que había visto en los eventos anteriores. Sabía que el chico no tenía don y usaba una gran cantidad de equipo, pero desconocía qué poseía realmente. Negó con la cabeza y salió a la arena, entre los vítores entusiastas de la multitud. Nervioso, les hizo un gesto con la mano, dirigiéndose al público, lo que pareció avivarlos aún más. Incluso oyó a algunos gritándole directamente. «Gana esta carrera, héroe. Tengo mucho dinero contigo, Kirishima». Su nerviosismo no hizo más que aumentar al oír que la gente contaba con él, que creía en él. Pero también oyó algunos gritos que solo le causaron frustración. «Muéstrale a ese niño sin peculiaridades que no te metes con los héroes».
Pon a ese niño en su lugar. El rostro de Kirishima pasó del nerviosismo a la irritación. ¿Qué demonios significaba eso? Midori ya se había esforzado mucho para llegar hasta aquí. Se merecía su puesto como cualquiera. El chico pelirrojo meneó la cabeza, centrando su atención en la boca del túnel opuesto, haciendo todo lo posible por ignorar a la multitud y concentrarse en la pelea que tenía delante. No puedo subestimar a Midoriya, no importa lo que digan algunos de mis compañeros. Kirishima estaba sentado con sus compañeros en su cabina, intentando relajarse lo mejor posible antes del inicio del torneo. Respiró hondo y miró a los demás miembros de su clase. Uraraka y Mina parecían estar haciendo lo mismo, intentando tranquilizarse y prepararse para el siguiente combate. Por otro lado, Kaminari y Zero estaban relajados, mirando al cielo. Notó que Todoroki y Bakugo, simplemente estaban sentados sin inmutarse por nada de esto, completamente concentrados en el siguiente encuentro, con Ida caminando rápidamente de un lado a otro, preguntándose si estaba bien que él peleara con esa chica del curso de apoyo. No me siento cómodo luchando contra una civil, dijo Ida, moviendo los brazos rápidamente, casi como si fueran robóticos. No tiene entrenamiento, sería injusto que no me contuviera. O sea, lo mismo se puede decir de ese chico Midoriya, ¿verdad? Dijo Zero. No solo no tiene entrenamiento, sino que además no tiene don. Zero miró a Kirishima con una sonrisa relajada. Supongo que tuviste suerte, Kirishima. Victoria fácil para la primera ronda. Kirishima miró a Zero con sorpresa, pero entrecerró los ojos al ver al otro chico. ¿Qué se supone que significa eso? Zero levantó los brazos en señal de rendición. Tranquilo, Kirishima. Zero se inclinó hacia adelante, con una sonrisa aún en el rostro. Solo digo que te estás metiendo en una pelea fácil. No tengo nada en contra de Midoriya, su traje es genial, pero no tiene ninguna peculiaridad. Ningún aparato puede compensar eso en un combate cuerpo a cuerpo. Kirishima abrió la boca para reprenderlo, pero Asido se le adelantó. Entonces, si ese es el caso, ¿no deberíamos haber ganado el último evento, en lugar de quedar segundos? Zero empezó a sudar y se apresuró a calmar a sus compañeros. Sí, pero eso fue una prueba de equipo. Y encima tenía a Todoroki y Kaminari en su equipo para cargarlo. Se giró hacia el rubio eléctrico que estaba a su lado. Oye, apóyame en esto, amigo. En realidad, dijo Kaminari con nerviosismo, Midoriya fue quien ideó el plan para la batalla de caballería. Kaminari se incorporó y miró a Zero. Tenía una teoría sobre el sistema de puntos y quería aprovecharla, y funcionó de maravilla. Kaminari negó con la cabeza. Francamente, si no hubiera estado en nuestro equipo, no creo que hubiéramos ganado, aunque le habría agradecido que no me pisoteara el pecho. El rubio eléctrico se cruzó de brazos, pero por lo demás parecía impasible. Hizo trampa, dijo Bakugo, con ira evidente en su voz, ese pequeño monstruo hizo trampa y esa es la única razón por la que ganó. No lo sé, Blasty, dijo Asido, mirando a Bakugo con irritación, parece que estás molesto porque te ganó. Bakugo se levantó y se lanzó contra Asido. Deku, sin don, no me venció. Hizo trampa, él y ese cabrón de pelo morado también. Señaló al resto de su antiguo equipo. Además, estaba ocupado llevándolos a la final. Si ustedes tres, perdedores, hubieran hecho lo suyo, habríamos ganado. Lo siento, parece que olvidaste quién te llevaba en brazos todo el tiempo. Asid se puso de pie y le dio un golpecito a Bakugo en el pecho. Quizás si hubieras sido más colaborador, habríamos ganado, pero no dejaste de gritarnos y no nos ayudaste. Por un instante, Bakugo se quedó atónito, como desconcertado por las preguntas de Mina, antes de que su rostro se contrajera de ira. Le apartó la mano de un manotazo, la agarró por la camisa, la tiró al suelo y se apresuró a atacarla mientras estaba boca abajo. No cometo errores, y no necesito un equipo. Se burló de Asido, mientras varios de sus compañeros se pusieron de pie para intervenir. Bakugo se había acercado a Mina, que yacía en el suelo, inclinándose sobre ella con las manos extendidas y las palmas hacia adelante. Pero tras observar a su alrededor y ver a varios de sus compañeros preparados para detenerlo, resopló irritado y se echó hacia atrás, metiendo las manos en los bolsillos. Intentó pasar junto a Mina, pero se detuvo y se inclinó sobre ella. No me vuelvas a tocar nunca más. Pasó junto a Mina, tocándola con la cadera, y salió furioso de su puesto. Kirishima se acercó de inmediato a Mina y le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? Asido miró a Kirishima con una pequeña sonrisa. Sí, estoy bien. Está como loco. Kirishima no estaba convencido. Levantó la vista hacia la puerta, apretando los dientes y entrecerrando los ojos, pero sintió una mano posada en su hombro.
Al girarse, vio a Mina extendiéndole la mano. Su sonrisa no coincidía con la firmeza de su mirada. El mensaje era claro. Ten paciencia, tarde o temprano lo conseguirá. Zero parecía estar en conflicto y se reclinó en su silla. Quiero decir, ¿está equivocado? Todas las miradas se posaron en Zero, quien pareció encogerse un poco en su silla. Me refiero a lo que dijo, sobre las trampas de Midoriya. Quizás esté exagerando, pero lo que hizo Midoriya fue definitivamente saltarse las reglas. ¿De verdad es justo que manipule la competencia de esa manera? No hizo trampa, dijo Kirishima, girándose y parándose frente a Zero. Midoriya jugó según las reglas, y lo hizo bien, así que deja de intentar restarle importancia a su victoria. Vale. Zero levantó las manos. Dios mío. Solo decía, ¿sí? Bueno, deja de decirlo sin más. Asido se cruzó de brazos y miró a Zero con enojo. Zero suspiró y apartó la mirada, intentando ignorar las miradas de desaprobación de sus compañeros. Yaoyorozu, que levantó la vista del libro, miró a Kirishima y Asido confundida. No entiendo, ¿por qué defienden a Midoriya? Por muy grosero que sea, Zero tiene razón. Kirishima se volvió hacia Yaoyorozu en estado de shock. ¿Tú también, Momo? Momo asintió. Es innegable que las personas sin peculiaridad son más frágiles y, en general, menos capaces físicamente que las personas con peculiaridad, incluso aquellas que no tienen potenciadores corporales naturales. Cerró el libro y dirigió su atención a Kirishima. Es un hecho, Zero simplemente lo reconocía. Kirishima apretó los dientes. ¿Saben? Me estoy cansando de que decidan de qué es capaz alguien antes de siquiera ver lo que puede hacer. Kirishima se acercó a Momo, quien lo miró atónita. ¿Y qué si no tiene don? Te ganó en el último evento, ¿verdad? ¿Qué dice eso de ti? Yaoyorozu bajó la vista hacia su libro cerrado con una expresión agria. Kirishima niega con la cabeza, se dirige a la entrada de su puesto y se detiene en la entrada. Puede que no sea el más listo de la clase, pero incluso yo soy lo suficientemente listo como para saber que las peculiaridades no lo son todo. Dicho esto, Kirishima salió por la puerta. Kirishima suspiró para sí mismo, concentrándose de nuevo en la pelea que se avecinaba. No le convenía perder la concentración ahora. Tenía que concentrarse en el momento, ahora mismo, era entre él y Midoriya. Y en la otra esquina, comenzó Present Mic, dudando ligeramente, la maravilla blindada del curso de apoyo, Izuku Midoriya. Kirishima notó que, aunque algunos vitoreaban, la mayoría de la multitud guardaba silencio o abucheaba activamente al chico sin don. Sin embargo, Kirishima oyó los pasos atronadores de su oponente mecanizado resonando desde la otra sala. Los brillantes ojos azules de la máscara atravesaban visiblemente la oscuridad. Vio a Midoriya salir del túnel. La superficie del traje brillaba levemente bajo la luz del sol. Kirishima sintió una breve punzada de miedo, pero la reprimió rápidamente, prefiriendo plantarse firme ante su oponente. Midoriya finalmente se detuvo, parándose justo frente a Kirishima. El traje lo hacía bastante más alto que el pelirrojo. Kirishima inspeccionó la armadura, cada componente visible, y se encontró al salir de su observación con muchas más preguntas que respuestas. No entendía nada. Negando con la cabeza, le sonrió a Midoriya. «Oye», gritó Kirishima. «Juguemos un buen partido, ¿vale?» Midoriya se quedó inmóvil, antes de finalmente hablar. «¿Qué? ¿Esto es algún tipo de juego para ti?» Kirishima inclinó la cabeza. «¿Qué? Esto no es una simple competencia divertida, para algunos, esta es su única oportunidad de demostrar algo», dijo Izuku, inclinándose hacia adelante y extendiendo las palmas de las manos. «Parece que es una lección que necesitas aprender». Kirishima miró a Midoriya confundido, pero antes de que pudiera hablar, escuchó a Midniu chasquear su látigo. Ambos competidores, listos. Kirishima negó con la cabeza, inclinándose hacia adelante en una postura de 3 puntos. Respiró hondo, con la mirada endurecida. Comenzar. Kirishima endureció su cuerpo de inmediato y sintió el impacto de una ráfaga de energía caliente en su costado izquierdo. Se tambaleó ligeramente y miró a Midoriya, extendiendo la palma de su mano izquierda hacia Kirishima, con una luz azul brillante en el centro. Midoriya disparó de nuevo, pero Kirishima rodó hacia adelante, corriendo hacia Midoriya. Midoriya disparó una y otra vez, impactando varias veces, pero ninguna logró atravesar la piel endurecida de Kirishima. Sin embargo, al acercarse Kirishima, Midoriya echó el brazo izquierdo hacia atrás, apretando la mano en un puño de acero. Kirishima oyó el roce del acero contra el acero y observó cómo salían chispas del codo izquierdo del estudiante con armadura.
Observó cómo salía disparada lo que parecía una barra de hierro, cuya superficie crujía con chispas al retroceder, sobresaliendo a 1 metro del codo del chico. Kirishima, aún inflexible, se acercó a 1 metro de Midoriya y endureció el puño, retrocediendo para golpearlo en el pecho. Al impactar, oyó un sonido metálico, seguido de pequeñas chispas al impactar su carne de piedra contra el acero tratado, desmenuzándolo, pero aparentemente sin causar daño al chico dentro de la armadura. Kirishima retiró otro puño, pero antes de que pudiera golpear, Midoriya retrajo su puño izquierdo y lo clavó directamente en el pecho de Kirishima. Al principio, Kirishima solo sintió el familiar golpe sordo del impacto cuando el puño de acero impactó contra su pecho endurecido. Pero entonces, oyó un clic, seguido de más chispas que salían disparadas de la parte posterior y frontal del brazo izquierdo de Midoriya. Observó cómo la varilla, que aún sobresalía del hombro del estudiante con armadura, se disparaba hacia adelante, de vuelta al antebrazo. Entonces lo siente. Un dolor inaudito. Kirishima jadea al instante, reconociendo un nuevo chasquido en el pecho. Se tambalea hacia atrás, cayendo al suelo, intentando sin éxito recuperar el aliento. Levanta la cabeza, mira a Midoriya y ve algo que sobresale del guante izquierdo. Sobre la mano izquierda del estudiante con armadura hay una pequeña púa de hierro, similar a la cabeza de un martillo neumático, que sobresale unos centímetros de su puño izquierdo. Kirishima bajó la mirada hacia su pecho y notó de inmediato que, en el lado derecho, su piel endurecida presentaba una profunda grieta. En el epicentro de la grieta había una hendidura circular que se doblaba hacia adentro. Supo al instante que el impacto le había roto algunas costillas, y soltó su don, recuperando el aliento, aunque notó un agudo escozor en las costillas rotas al expandirse su pulmón, clavándose en la carne magullada. Kirishima respiró hondo y entrecortado, sin prestar atención al ruido de pasos que se acercaban, hasta que el sol fue oscurecido por la figura acorazada que se alzaba sobre él. Inmediatamente notó el silencio de la multitud, pero estaba demasiado ocupado mirando a su oponente, desconcertado. Midoriya levantó su bota de acero sobre la cabeza de Kirishima, listo para derribarla, pero antes de hacerlo, escuchó a Midoriya hablar. «¿Esta es una pelea lo suficientemente buena para ti, héroe?» Eso fue lo último que escuchó Kirishima antes de que la bota cayera, enviándolo a la oscuridad. Toshinori observa la arena con horror apenas contenido. Un vistazo rápido a los demás miembros del profesorado reveló que estaban en estados similares. Incluso Maihima, quien previamente había apoyado abiertamente la participación de Midoriya, se quedó sin palabras. Toshinori se giró hacia Aizawa, cuya expresión no delataba nada, pero tras un mes de conocerlo, pudo reconocer la tensión en la pose del héroe clandestino. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para moverse en cualquier momento. Kan fue el primero en romper el silencio, acercándose lentamente a Nezu, quien parecía indiferente a la situación. El corpulento héroe respiró hondo y se inclinó sobre la diminuta quimera. Nezu, comenzó con la voz ronca por la seriedad, sé que he repetido este mismo argumento una y otra vez, pero necesito que reflexiones sobre lo que te digo. Kan respiró hondo otra vez. Ya no se trata del espíritu de competición ni de la santidad del festival deportivo, ya no. Kan levantó una mano y la señaló a la pantalla, que aún mostraba la figura inmóvil de Kirishima, respirando superficialmente sobre el hormigón. Tienes que descalificar a Midoriya, y tienes que hacerlo ya. Entiendo que antes dudabas, pero los hechos te son evidentes, claro como el agua. Kan golpeó el escritorio con ambas manos. Antes, él se movía entre la fuerza necesaria y la puesta en peligro sin sentido, ¿y ahora? Ahora ha dejado muy claro su postura. Kan había aumentado el volumen lentamente, sacando a los demás profesores de su estupor, pero Nezu aún no había reconocido al hombre. Maihima, en ese momento, se había puesto de pie, dispuesto a intervenir. Un momento. Claro, eso me pareció excesivo. Pero dudo mucho que fuera absurdo. Midoriya se enfrentaba a un estudiante de curso de héroe. Kan se giró hacia Maihima, con una expresión de furia. ¿No vas a justificar eso, Maihima? Le abrió un agujero en el pecho a Kirishima. ¿Intentas decirme que ese nivel de violencia estaba justificado? Antes de que Maihima pudiera replicar, Nezu levantó una pata por primera vez, con los ojos cerrados. Tras un momento de tenso silencio, Nezu abrió los ojos y se dirigió a Kan. ¿Entonces estás diciendo que el ataque de Midoriya no tuvo sentido? Sí, ahora por favor Trinzi, me temo que no estoy de acuerdo, Kan. Kan retrocedió, desconcertado y en silencio. Todas las miradas se posaron en el roedor, que se levantó de su asiento y cruzó la mesa.
Aunque a algunos les haya parecido gratuito, incluso malicioso, yo veo algo diferente. El director se gira hacia el resto del profesorado y dice, veo tácticas. Ishiyama interviene. Director, está tratando de decir que Midoriya planeó esto. Eso es exactamente lo que digo. Nezu bajó de la mesa de un salto, dirigiéndose al gran ventanal delantero de la cabina. No puedo hablar por ustedes, pero en los 2 últimos eventos, hemos visto la mente de Midoriya en acción. Nezu llegó a la ventana y miró hacia la arena, aún silenciosa. Es inteligente, con un don, pero es poco ortodoxo. Es experto en pensar fuera de lo común, probablemente un rasgo aprendido más que un don natural, dada su peculiaridad. Nezu se giró, dejando que el horizonte enmarcara su figura. Y más tarde, vimos su capacidad para planificar con antelación y encontrar soluciones creativas e inusuales a diversos problemas, utilizando herramientas sencillas. Dado el límite de tiempo para construir la armadura, Midoriya ha demostrado su capacidad para usar herramientas sencillas para resolver problemas complejos, todo con una presión de tiempo bastante extrema. Espera, interrumpe Present Mic, ¿a qué te refieres exactamente? Digo que, dado lo que sabemos sobre Midoriya, no habría construido esta herramienta si no la creyera necesaria, de lo contrario, habría sido una pérdida de tiempo, recursos y esfuerzo. Nezu señala a la pantalla. Aizawa se pone de pie y se acerca al director. Entonces, ¿Midoriya hizo ese objeto, específicamente para contrarrestar el Kirk de Kirishima? Quizás no específicamente, Nezu niega con la cabeza, pero probablemente fue la principal fuerza impulsora de esa herramienta. Pero espera, Ishiyama parecía sumido en sus pensamientos. Según esa lógica, él tendría que haber tenido conocimiento previo del Kirk de Kirishima, tal vez otros también. Nezu sonrió. Sí, lo hizo. Porque yo se lo di. Todas las miradas se dirigieron al director, excepto Maihima, y se hizo un silencio ensordecedor. Entonces comenzaron los gritos de incredulidad. Una sinfonía para los oídos de Nezu.